Bienvenidos una vez más, hoy la voz se vuelve a pronunciar, comenzando con el prólogo habitual. Y tras meses de silencio, hoy traemos los Toreador, este clan de vampiros refinados. Pero esto es un poco injusto, ya que tiene mucho más que contar de sí, como ya veremos. La única observación que voy a hacer al respecto de este programa es comentarles que se nutre del libro de edición revisada, segunda edición, y algo de novelas del clan, que me ayudó muchísimo a hacer el programa. Programa el cual intenté hacerlo más breve, de en torno a las 2 horas, pero me fue imposible. No es para menos, el de los Ventru lleva unas 5 horas y este alcanza casi las 4 horas, y está bien. Después de todo son los segundos en la camarilla. No son lo mismo que los Ventru, no quiero decir eso. Tienen claras diferencias y, como dije antes, muchísimo que contar. Especial atención, mi única advertencia, en los notables. El primero me ha dejado sin palabras, desconocía totalmente el dato. Así que, sin decir mucho más, les recomiendo y los aliento a que se suscriban si no lo hicieron. Hoy por hoy el canal, y a pesar de penosamente la etapa larga de silencios, sigue teniendo un tráfico de gente importante y muchos están escuchando los diversos programas de este canal, cosa que me alegra mucho, pero más bien pocos son los que se suscriben. Súmense, suscribirse, liquear y comentar. Y por supuesto lo más importante, compartir. Como siempre tienen mis redes, las cuales de a poco estoy volviendo a activar tras, insisto, estos meses de silencio debido a fuerza mayor, no pude estar. Ahora sí, dicho todo lo que tenía que decir, Patreon para los más valientes. Aprovecho en agradecerle a todos los que siguen apoyando el contenido y alentándome a que siga haciéndolo y compartiéndolo. Procedemos ya sin más con el tema en cuestión. Vista general. Desde la perspectiva de los Toreador, cuando el sol se pone, la oscuridad da paso a un mundo eterno y asombroso. Todo está cargado de fascinación y horror, baja política y glorias sensuales, lo profundo y lo profano, y un innegable trasfondo de crueldad. Estos vástagos son los Toreador y pasan sus no vidas cobijados en el placer. Por supuesto, para vampiros con estas inclinaciones es fácil hastiarse y amargarse. Más que los otros clanes, suelen sucumbir al tedio y combaten el aburrimiento ocasional de la estática inmortalidad, jugando a las rivalidades. El exceso de estímulos los vuelve esclavos de las sensaciones que buscan. Los Toreador más inmorales pueden convertirse en auténticos monstruos, hundiéndose en niveles inimaginables de depravación buscando sentir algo. Los vástagos del clan Toreador suelen involucrarse mucho en el mundo de los mortales. Tienen infinitas razones, ya sea disfrutar de la proximidad del hálito de la vida, cultivar sus auténticos cultos de seguidores que los adoren, o influir y seguir las modas de las que su propia clase se burla y venera. Según los Toreador, ellos son las musas de un desesperado mundo mortal, sirviéndoles de inspiración gracias a su belleza o su patronazgo. La cultura de los Toreador es una mezcla de sibaritas, diletantes y visionarios. Algunos Toreador, aún con ecos de pasión mortal, abrazan a amantes o proyectan, entre comillas, progenie que parece desafiar todas sus costumbres. Estos o bien no duran demasiado o se alzan para alcanzar gran prominencia como subversivos e individualistas. Ideas, tendencias y el próximo bombazo se difunden a través del clan y el resto de los vástagos. Normalmente observa a los Toreador para que los guíen.
Los degenerados lo saben y muchos acaban siendo arpías, cargo dentro de la camarilla, príncipes y otras figuras clave de la sociedad vampírica. Apodo: degenerados. Secta: la camarilla no habría sobrevivido en las noches que siguieron a la revuelta anarquista sin la participación sustancial de los Toreador y permanecen entre sus más apasionados partidarios. Apariencia: prácticamente todos son atractivos de alguna manera, ya sea la belleza tradicional de un modelo de pasarela o la peligrosa atracción de algo más predatorio. Los degenerados aumentan su belleza física con un gran sentido del estilo personal, que puede tomar la forma de carisma, alta costura, ropa de calle vanguardista o moda clásica diseñada para resaltar sus seductoras cualidades. Esto no quiere decir que no existan toreador feos. De hecho, aquellos dotados de menor belleza física a menudo son quienes van más allá en su elección de indumentaria. Refugio: los degenerados no escatiman gastos al decorar sus refugios con toda clase de lujos, a menudo con muchas más obras de arte originales. Supone un orgullo para los Toreador tener un refugio poco convencional y memorable, con todas las comodidades modernas. Así, muchos poseen llamativos lofts y áticos, mientras que los más atrevidos renuevan o transforman cualquier lugar, desde acuarios abandonados o iglesias desacralizadas, hasta jardines en azoteas o almacenes reconvertidos en galerías de arte, en vecindarios de moda. Compartir un refugio comunal, eso es una vergüenza para cualquier toreador que se respeta. Debilidades del clan: cuando un toreador experimenta algo realmente extraordinario, una persona, un objeto, un bello amanecer, él debe utilizar su autocontrol o su instinto. Fallar en resistirse hará que el vástago se vea cautivado por la experiencia. El fascinado toreador no podrá actuar durante un buen tiempo, excepto para comentar o continuar inmerso en lo que sea que haya captado su atención. Si la experiencia deja de afectarlo, ya sea por haberse desplazado o por haber resultado destruida o cualquier otra cosa que sea apropiada en la situación, la fascinación termina. Los toreador embelesados no pueden defenderse si los atacan, aunque si los hieren pueden volver a hacer un intento de utilizar su autocontrol para salir del estado de embobados. Disciplinas del clan: auspex, celeridad, presencia. Historia: la primer ciudad. Como otros clanes, los Toreador poseen numerosas leyendas y mitos sobre sus orígenes, que a menudo encierran contradicciones y versiones diferenciadas, bien de forma consciente o intencionada, o bien debido a las alteraciones del tiempo y de los propios autores, que a menudo han ornamentado los hechos simples con el objeto de atraer la atención sobre su historia. En comparación con otros linajes, los Toreador poseen algunos de los relatos más antiguos sobre los orígenes de los vampiros, con una gran influencia sumeria. Según los relatos de los Toreador, el nombre de la primera ciudad fue Ubar, la reina de la verdad, aunque con el paso del tiempo, los vástagos pasarían a llamarla Enoch. Como otras tantas versiones nos cuentan, Caín llegó a la ciudad, se asentó y bajo su mirada ésta prosperó. Abrazó allí al rey y la reina de Enoch. Bueno, al menos así es como se los suele llamar, ya que sus nombres verdaderos se han perdido en la historia. Estos nuevos cainitas tenían una gran pasión. Caín quería preservar el amor que se tenían mutuamente,
pero este sería el problema, ya que al darse cuenta que no podían engendrar, ambos, el rey y la reina, buscaron la muerte definitiva bajo la luz del sol. Curiosamente, los vampiros del clan Asamita poseen una versión alternativa de esta leyenda, en la que Hakim, su fundador, asesina al rey y la reina y roba la inmortalidad de su sangre, siendo luego expulsado por Caín de la primera ciudad. Estos dos chiquillos, el rey y la reina, serían conocidos como la primera generación, diferenciándose de sus hermanos de la segunda por el intervalo de tiempo transcurrido entre su abrazo, en lugar de por la distancia de Caín en la transmisión de sangre. Esta curiosa diferenciación ha generado varias dudas entre los estudiosos, que creen que la historia situada entre la primera generación y la aparición de la segunda ha sido ocultada deliberadamente por razones desconocidas. Cabe destacar que una gran cantidad de cainitas, y la mayoría, me atrevo a decir, de los clanes, ni siquiera cree o directamente descarta esta versión de un rey y una reina convertidos como primeros hijos de Caín. Como nota adicional, esto estaría dando lugar al planteo de que Caín no fue la primera, no fue el primero, sino fue la generación cero, siendo la primer generación el rey y la reina. Los que conocemos originalmente como segunda generación serían la tercera generación. Bien, este desplazamiento lo suelen hacer algunos nodistas toreador. Sea como fuere, no había transcurrido ni siquiera una generación mortal cuando la soledad se abatió de nuevo sobre Caín, que abrazó entonces sí a Enoch, el sabio, Sila la hermosa e Ira del fuerte. Algunas teorías dicen que al romper el juramento de no volver a transmitir su maldición, Caín atrajo la ira de Dios y un aciago destino sobre sus nuevos chiquillos. Ishtar y Arikel. Las referencias sobre el fundador del clan toreador a menudo son confusas, aunque existen dos versiones ampliamente extendidas en el clan. Las leyendas más antiguas hablan de una danzarina que bailaba en las festividades de la segunda ciudad en torno a un gran toro. Se llamaba Ishtar y posteriormente sería conocida como Astarte o Inanna. Estos nombres suenan porque ya veremos, son divinidades. Y sería adorada como una diosa del amor y la fertilidad en la antigua Sumeria. Algunos relatos la sitúan como una mujer de noble linaje, pues solo a la nobleza le estaba permitido realizar las danzas sagradas, mientras que otros relatos la sitúan como una esclava entregada en sacrificio al toro sagrado. No está muy claro si estos ritos se practicaban en la ciudad de Enoch y fueron llevados por Ishtar a la civilización minoica, o si esta civilización dejó su impronta en las leyendas sobre el origen de los vampiros. En cualquier caso, los Toreador no eran conocidos como el clan de la Rosa en los primeros tiempos, y en los registros más antiguos a menudo son llamados el clan del toro, el clan de la flor, o tomando el nombre de la progenitora del clan como los Ishtarri. Los primeros símbolos utilizados para representar el linaje eran cabezas y astas de toro y flores, principalmente lirios, porque en la región no había rosas, claramente. Con el tiempo aparecería el símbolo de la rosa, que se iría extendiendo y terminaría por imponerse. Por otro lado, tenemos la leyenda de Arikel, la escultora, actualmente muy extendida entre el clan. A menudo es considerada por los antiguos como un mito moderno añadido con posterioridad. En verdad, la profesión de Arikel resulta muy poco frecuente para una mujer de la antigüedad, lo que ha creado algunas dudas sobre si no se tratará de una licencia poética utilizada por los Toreador para ensalzar a su progenitora y ocultar la evidencia de que carecía por completo de talento artístico. La dualidad entre artesanos y farsantes, facciones que veremos propias de los Toreador, o lo que es lo mismo, entre los Toreador
con habilidades artísticas y los que carecían de ellas ha sido una constante desde los orígenes del clan. Otras leyendas, de ámbito más restringido, atribuyen a distintos vástagos como el griego Iontius o a Micail, el de Ebla, la fundación del linaje, pero estos mitos se refieren en realidad a chiquillos de la antidiluviana Toreador, que de forma deliberada o a través de la adulación de sus seguidores adquirieron una especial relevancia dentro del clan. Una última e inquietante leyenda, fuertemente denegada por los Toreador, asegura que los primeros chiquillos del antidiluviano Toreador fueron una pareja de gemelos de forma semejante a Arikel y su hermano Malkav, y que Susire los protegió de los conflictos y las guerras que provocaron la caída de la segunda generación y posteriormente de la segunda ciudad. Uno de estos gemelos se volvió tan depravado en su inmortalidad que terminaría por asesinar a su hermano y a Susire. Creta. Si partimos de la versión que habla de la danzante con el toro de Ishtar, esta versión cuenta que Caín maldijo a todos los progenitores, que serían progenitores de los clanes, tras estos haber matado y masacrado a los segunda generación. La única que quedó exenta de maldición alguna, aseguran los Toreador dentro de esta versión, fue Ishtar, ya que se había abstenido de participar de la masacre. Pero Caín le advirtió que huyera, ya que sus hermanos, al descubrir que ella no había sido maldecida, se sañarían con ella, y la dejó marchar con la bendición de poder apreciar la belleza artística propia de los humanos. Como nota el narrador, si es que es necesaria, esto hace referencia a la maldición extra que tienen los Toreador de quedar embobados, paralizados literalmente, con cosas que les resultan majestuosas o maravillosas. Por supuesto, en esta versión, contada y dibujada por los propios Toreador, esto no es una condena, sino una virtud, dada por Caín. La cuestión es que Ishtar viajó hacia el norte y el oeste, y llegó a Sumeria. Allí, por su poder y su belleza, sería venerada como una diosa. También allí abrazó a su amante mortal Tammuz. Pero la felicidad duró más bien poco. Pronto, uno de sus hermanos, puntualmente hermana, Enoya, la futura creadora del clan Gangrel, la encontró. Lo particular es que parecía, según cuentan algunos cronistas, que Enoya llevaba consigo una suerte de tablilla con escritura cuneiforme. El conocimiento que llevaba esta tablilla es objeto de especulación. Algunos aseguran de que era una suerte de leyes para la humanidad de parte de Caín. Otros dicen de que allí figuraban los secretos de las magias que Enoch conocía y que no había enseñado a sus hijos. Otros, por otro lado, aseguran que había sido confeccionada por Malkav, el padre del clan de los locos, y allí figuraba el destino de todo cainita existente o que fuera a existir hasta el fin de los tiempos. Ishtar se sintió tentada de hacerse con dicho artículo, y aparentemente en principio logró robárselo a Enoya, pero más tarde ésta, con ayuda de otro cainita, algunos dicen otro de los 13, otros aseguran un abrazado por parte de Enoya, mismo en Sumeria, recuperaron la tablilla y vencieron a Ishtar. Pero ésta sobrevivió gracias a su amante Tammuz, el cual dio la vida para rescatarla. Ishtar huyó de aquel lugar, pero en venganza liberó a la bestia conocida como Toro del Cielo, aparentemente un toro cebado con la sangre de la cainita, que había tenido como efecto el haber alcanzado un enorme tamaño y ferocidad.
Tras salir de Sumeria, llegó finalmente a Creta. Allí creó más chiquillos y les enseñó a la gente el arte de domar a los toros. Los gobernantes de Creta honraban al toro como un animal sagrado, por lo que se llevaron muy bien con Ishtar por este conocimiento. Todo fue bien por algún tiempo, hasta que Minos, entonces rey de Creta, se enteró de que Ishtar podía transmitir sus dones de belleza e inmortalidad a los que la rodeaban. Entonces le rogó por el abrazo, y al principio ella se negó, habiendo visto la miseria que Caín había generado en Úbar y la crueldad de Gilgamesh en Sumeria. Sintió que solo la tragedia podía llegar con el abrazo. Entonces Minos le dijo que si se negaba a prolongar su vida, no veía razón para prolongar la de ella, y le pidió que abandonara Creta. Nota el narrador, recordemos que el ostracismo, el expulsar a un individuo de una ciudad, era considerado en esa época un destino peor que la muerte. Era ir a vivir en estado salvaje, y si le sumamos el factor mundo de tinieblas, las cosas que había en estado salvaje, en fin. Ella cedió parcialmente, diciendo que si él lo deseaba, ella le daría su abrazo a su hijo, al hijo de Minos. Lamentablemente eso terminó muy mal. El hijo no era digno del regalo. Tras el abrazo, cayó en las garras de la bestia y nunca emergió como cainita. No queriendo matar a su único hijo, Minos lo encarceló en un laberinto sin luz, donde se atiborró de la sangre de hombres y doncellas ofrecidos como tributo. Esta historia, distorsionada e inexacta en algunos detalles, se transmitió a través de Ovidio y Apolodoro como la historia del Minotauro. Como datos finales de este segmento, Ovidio y Apolodoro coinciden en lo mismo, en el nombre del asesino de la bestia, y repudiado por el mismísimo Minos. Este fue Teseo, y según los historiadores, posiblemente, Teseo fue el primer humano en matar directamente, mano a mano, a un cainita. Intuyen, sería Teseo un gran hombre. La cuestión es que, y finalmente Toreador se retiró de Creta. Minos la buscó para disculparse por su insensatez, pero no pudo hallarla. Pasó entonces Ishtar por Micenas, tomando las artes de los minoicos con ella. Algunos dicen que la acompañaba en sus viajes un hechicero encaprichado llamado Dédalo, que no había visto nunca una criatura como ella antes, pero esto podría tratarse de un mero mito. Grecia. En Micenas, unos 15 siglos antes de Cristo, la propia Toreador desaparece del registro histórico, pero no cabe duda que los cainitas descendientes de ella influyeron en el desarrollo de la sociedad griega. Fue en el año 582 a.C. que una chiquilla de Ariquel fundó el primer gremio Toreador. Ella invocó a los seguidores de las 9 musas a los juegos pícticos y délficos, y el gremio de Apolo fue formado sobre los principios que habría de gobernar los asuntos del clan durante los milenios siguientes: agón y didascón, competición y enseñanza. Cada 4 años, los miembros del clan que destacaban en las artes líricas, la poesía, la danza, el teatro, la música o incluso la historia, la filosofía y la astronomía, acudían a competir en reuniones amigables para aprender de los maestros allí reunidos o discutir sobre sus asuntos. Este gremio poseía una estructura compuesta de diferentes rangos en el seno de los cuales era posible tratarse de igual a igual para demostrar la valía propia. El rango más elevado dentro del gremio, por ejemplo, era el Foibodleptos, que se creía era la encarnación de la esencia de todas las formas de arte realizadas dentro del gremio. A su vez, estos, siendo el rango más alto, podían recibir como una suerte de distinción que era muy difícil alcanzarla, pero aquellos que alcanzaban esa distinción terminaban formando una especie de jurado
los cuales juzgaban el valor de rangos más bajos en el progreso hacia el rango siguiente. Este ejemplo fue seguido por los toreador, atraídos por la arquitectura, la escultura y la pintura en el periodo en el que Atenas atraía a los mejores artistas de Grecia con el fin de construir la Acrópolis. El impulso dado por Pericles a Atenas, tanto en el aspecto cultural como político, convirtieron a la ciudad en la más importante de su tiempo. La base de su política estaría en incrementar el prestigio de Atenas, debilitando a Esparta y luchando contra Persia. Alianzas se forjaron y el conflicto estalló, dando buenos resultados para Atenas. Esta debió ser reforzada. Sus murallas así lo hicieron, con vistas a futuros enfrentamientos que pronto se produjeron. Tras la inicial derrota de Tanagra, Pericles consiguió vencer a los beocios y establecer su dominio en la Grecia central. La Liga de Delos iba aumentando sus miembros y Esparta quedaba cada vez más aislada. Atenas establecía las bases de un poderoso imperio. El temor de una ofensiva persa motivó el traslado del tesoro de la Liga a Atenas y la firma de una tregua de 5 años con Esparta, promovida por Simón en el 451 a.C. Buena parte del tesoro sería utilizado para poner en marcha la construcción de un buen número de obras públicas y monumentos encabezados por el famoso Partenón. Bajo el gobierno de Pericles, vampiros, hadas y magos se aliaron en la ciudad de Atenas. Durante un tiempo pareció que Ariquel intentaba restaurar la gloria de la segunda ciudad. Todo el conocimiento científico y artístico de los griegos acumulado a lo largo de los siglos quedó reflejado en Atenas. En el año 448 a.C., el gremio de Atenea fue fundado bajo la dirección del Matusalén Socaris, que se convirtió en el Foiboleptos del gremio. Recordemos, este es el rango dentro de la estructura que se copió del gremio de Apolo que ejercían los humanos, los mortales. Con los gremios de Apolo y de Atenea, el clan Toreador recuperó la posibilidad de coordinar las acciones de sus miembros y reasumir su influencia sobre el mundo de los mortales. En resumidas cuentas, los Toreador se encontraban ahora sí conformados y bien delimitados como un clan, contando con una clara estructura y funcional, además de hallarse en la panacea para ellos, ya que la antigua Grecia fue la cuna del arte. Aún así, en los siglos siguientes el clan Toreador observó nerviosamente cómo emergían dos imperios, ambos dirigidos por el clan Ventru. El imperio de Alejandro desapareció casi tan rápidamente como había aparecido, y de hecho favoreció al clan, provocando la difusión de la civilización helenística por el Mediterráneo oriental. Varios Toreador se asentaron en los reinos helenísticos, entre ellos Maricaya, una Matusalén Toreador que se convirtió en el principal poder de la ciudad de Alejandría. En contraste, el poder de Roma se asentó y comenzó a extenderse hacia Oriente y Occidente, convirtiéndose en una amenaza mucho más seria. Cartago y Roma. Ya antes del declive de Grecia, los Toreador se habían extendido por el Mediterráneo siguiendo las rutas del comercio de Creta y Micenas e instalándose en las colonias griegas. Algunos incluso regresaron a Oriente y al creciente imperio persa, mientras que unos cuantos ofrecieron sus artes y talentos a los vampiros de Cartago. Con el tiempo, la ciudad no solo albergó a Brujá y Toreador, sino a vástagos de todos los linajes juntos, que realizaron multitud de maravillas y proyectos, entre ellos la búsqueda de la Golconda. Entre los Toreador que acudieron a Cartago se encontraba la hermosa Helena, que tras destruir a su sire, Minos, había huido a Grecia y había acudido a la ciudad invitada por los Brujá. Ya sé, más de uno se preguntará, ¿cómo, chiquilla de Minos? Si Minos no llegó a ser un vampiro, Istar se fue de la ciudad, con todo aquel tema del Minotauro.
Bueno, lo cierto es que un tiempo después Minos se traslada y finalmente da con Ishtar, ya viejito él, lo cual va a conmover a la antigua vampiresa que le va a dar el gusto y lo va a abrazar. Entre otras cosas, craso error porque Minos es recordado como uno de los cainitas más sanguinarios de toda la historia, pero bueno, dejémoslo ahí. Minos más tarde abrazaría a Helena y esta le terminaría dando muerte, aunque algunas versiones dicen que a Minos lo tuvieron que bajar con un ejército entero. Paralelamente, otros Toreador emigraron a las ciudades etruscas del norte de Italia y sus habilidades y arte pronto trajeron la atención de varios y poderosos Ventru que habitaban la zona, porque los Toreador iban y venían y se extendían, pero no eran los únicos que hacían eso. Al principio, el clan Toreador luchó contra el avance del Imperio Romano, pero carecía de la disciplina necesaria y los Toreador perdieron progresivamente su influencia en las colonias italianas. Esta situación cambió después de que varios de los miembros más influyentes del gremio de Apolo se trasladaran a Roma con sus aliados Ventru en el 209 a.C., aunque algunos Toreador ya habían sido admitidos en la ciudad siglos antes. A la visión artística de los Toreador, los Ventru añadieron su pragmatismo. Eran más prácticos. Donde los Toreador animaban a los mortales a construir templos y estatuas, los Ventru fomentaban la construcción de caminos y obras de ingeniería. Su objetivo último era procurar la prosperidad de los mortales, mucha gente en un mismo lugar, para facilitar la fuente de alimentación. Vester, un Matusalén Toreador que se había instalado en Roma hacia el 548 a.C., había tenido una apasionada relación con varios Matusalenes Ventru, entre ellos Alexander, lo que facilitó las alianzas entre ambos clanes. Vester era el líder de un grupo de Toreador conocidos como los Caliópidas, tomando el nombre de la musa griega a la que servían. Calíope no era solamente la musa de la poesía épica, una poderosa herramienta de manipulación de masas en aquella época, sino también regía la retórica y la filosofía. Estos Toreador tuvieron una enorme influencia y establecieron un verdadero poder dentro del clan, hasta entonces muy despreocupado por los poderes terrenales. Vester llegó a varios acuerdos con los gobernantes Ventru y comenzó a utilizar sus poderosos contactos e influencias para forjar una alianza entre los Toreador y los Ventru. El ataque macedonio sobre el Ática fue seguido de un tratado de paz entre ambos clanes y la región del Ática fue defendida por un ejército llegado de Roma. Las relaciones entre griegos y romanos se estrecharon y Roma pudo extender su influencia política hacia Grecia, desarrollándose un intenso tráfico comercial y cultural. Tanto Cartago como Roma crearon dos grandes imperios que inevitablemente terminaron por colisionar. Al principio, para los vástagos, los conflictos entre romanos y cartagineses les parecieron casi un juego. La primera guerra púnica estalló en el año 265 a.C., en los límites de los imperios por las disputas de las ciudades sicilianas. Ningún vampiro resultó muerto en estos primeros conflictos mientras los mortales luchaban sus batallas. Los Bruja no dieron importancia a la derrota, aceptando la pérdida de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Pero los Ventru se tomaron la guerra muy en serio, temerosos de los rumores sobre ejércitos de ghouls y vampiros cartagineses. Tratando de evitar el conflicto, los vampiros de Cartago optaron por expandir su imperio hacia el oeste, hacia la península ibérica, pero los Ventru también consideraron esta expansión como una nueva amenaza, y tras la toma de Sagunto, una ciudad ibérica aliada con Roma en el año 219 a.C., estalló nuevamente la guerra entre Cartago y Roma. Pero en esta ocasión, los Bruja no estaban dispuestos
a perder de nuevo y ayudaron a los generales cartagineses, en especial Aníbal, que invadió Italia al frente de un poderoso ejército que aplastó a las legiones romanas en la batalla de Cannas en el 216 a.C. Irónicamente, Aníbal ganaría casi todas las batallas, pero perdería la guerra. Humillados y temerosos, los Ventru reaccionaron contraatacando directamente al corazón de Cartago y obligaron a Aníbal a regresar al norte de África, siendo derrotado por el general romano Escipión en la batalla de Zama en el 202 a.C. A pesar de su victoria, los vampiros de Roma no se decidían a aplastar definitivamente el poder de los vástagos cartagineses, y durante un tiempo aguardaron esperando encontrar un punto débil que permitiese aplastar las defensas de Cartago. Este periodo de tregua dio a los vampiros cartagineses la oportunidad de huir y ocultarse, aunque la mayoría prefirieron permanecer en la ciudad que habían construido. Viendo que el final de Cartago era inminente, Helena, la ya mencionada líder de los toreadores de Cartago, comenzó a entablar conversaciones secretas con los vampiros romanos, en especial con Vester, pidiendo protección para ella y sus seguidores a cambio de facilitar información sobre las defensas de Cartago y sus moradores. Los vástagos romanos no pusieron objeciones y aceptaron la propuesta de Helena, preparando la conquista definitiva que aplastaría el poder de Cartago y de sus habitantes vampíricos para siempre. En el año 149 a.C., después de que Cartago atacase a los númidas, aliados de Roma que no cesaban de realizar incursiones en territorio cartaginés, Roma declaró nuevamente la guerra a sus enemigos cartagineses. Al mando del general Escipión Emiliano, los romanos pusieron asedio a la ciudad durante un sitio que se alargó durante varios años, hasta que finalmente, en el 146 a.C., los ejércitos romanos arrasaron la ciudad y vendieron a la población como esclavos. Los Ventru cumplieron con su parte del pacto, y tanto ellos como sus legiones respetaron a los toreadores cartagineses y protegieron a los miembros del clan que acudieron a Roma tras la guerra. A Helena y a sus seguidores le fueron cedidos varios territorios en las provincias y colonias romanas. Muchos toreadores alardean de que fue su arte y su amor por la belleza lo que sedujo a los Ventru y les permitió participar en la civilización romana. La primer quema. Una vez la amenaza cartaginesa fue tratada, ¿qué sucedió luego? Bien, para empezar, cabe destacar que los Ventru hablaban en aquel entonces de control. Realmente tenían muy poco control sobre la sociedad romana. Se valían principalmente de la adicción de sangre que generaban para con sus ghouls, el llamado pacto de sangre o el bondeo, y del poder que ellos mismos acumulaban. Ciertamente ambas herramientas de control eran falibles. Para empeorar un poco más las cosas, apareció un movimiento muy peculiar, los cristianos. Inicialmente los no muertos de Roma no estaban muy preocupados. De hecho, la liturgia de los cristianos tenía sospechosas similitudes con las prácticas de los cainitas. Esta es mi sangre, bebed de ella, vivirás para siempre, etcétera, etcétera. Muchos toreadores y Ventru asumieron que el cristianismo era un culto a la personalidad dirigido por un cainita de los otros clanes o el subproducto humorístico de los hábitos alimenticios de algún anciano. Las risas no duraron mucho. Los cristianos eran una religión oculta, una conspiración, al igual que los vástagos y sus seguidores, dado que ambos operaban en secreto. Con el tiempo entraron en contacto. La naturaleza y las acciones de los vampiros fueron reveladas a los cristianos, que los vieron como una perversión bárbara de sus propias creencias. Vieron, odiaron y atacaron. Una pandilla de inadaptados y judíos marginados puede no sonar
como una gran amenaza para los poderosos cainitas antiguos de Roma. Pero los ancianos que han sobrevivido a las épocas romanas hablan de ellos con auténtico terror. Nadie seguía al Hijo de Dios sin una fe total e inquebrantable. Además, parecían condenadamente bien informados sobre las debilidades de los cainitas. Se rumoreaba en aquellas noches, y esto aún existe actualmente, sobre la existencia de un evangelio secreto que enumeraba las debilidades de los cainitas. Sí, incluso debilidades que los propios vampiros desconocían de sí mismos, enseñado por un cristiano a otro en sus catacumbas. Lo más importante es que no temían a la muerte. Ellos estaban dispuestos a quemar Roma hasta los cimientos para purificarla. Lo que hicieron solo 60 años después. Muchos ancianos murieron en ese incendio. Los Ventru imploraron a su aliado Nerón para suprimir a los cristianos, pero ya era demasiado tarde. La semilla había caído y la mala hierba crecería. En resumidas cuentas, el gobierno de los vampiros de Roma cayó en una espiral de luchas internas por el poder. Por ejemplo, se habla de que el príncipe Camila o Camillus del clan Ventru, pueden ver el programa de los Ventru que se lo menciona, se dice fue asesinado por un poeta. Originalmente se lo creía muerto en el incendio, pero no, había sido un tal Petronio, que más tarde sería abrazado por los Toreador. Lo cierto es que el triunvirato no conseguiría estabilizar la situación política hasta unas décadas después. Por lo que respecta a los Toreador, la Matusalén Helena, ya mencionada anteriormente, estuvo a punto de morir durante la erupción del Vesubio y la destrucción de su dominio en Pompeya, en el año 79. La antigua vampiro consiguió escapar a duras penas, ayudada por su ghoul y amante Prías. Durante un tiempo cayó en letargo, restableciéndose de sus heridas al descubrir que un Menelao, un antiguo brujá superviviente de Cartago, había intentado asesinarla, provocando la destrucción de su ciudad. Helena emprendió la búsqueda de su enemigo, abandonando Roma y el liderazgo de los Toreador en manos del antiguo Bester, quien se convirtió en el líder del clan en solitario. Poco después de la desaparición de Helena, Bester orientó su atención hacia el cristianismo, cuya creciente importancia lo intrigaba. A instancias suyas, varios espías Nosferatu observaron a los cristianos ocultos en las catacumbas de Roma y muchos se convirtieron, atraídos por la nueva doctrina. Nota el narrador: qué irónico que mandas un espía y se te convierte al bando enemigo. Fueron estos espías quienes convencieron a Bester de que se convirtiera al cristianismo. Estamos hablando de vampiros, ¿se entiende, no? Deseoso de llenar el vacío de su vida, el Matusalén Toreador estuvo de acuerdo y en el año 85 fue bautizado como Miguel, el arcángel más poderoso. Con la religión, Miguel se veía como salvador y protector de los desvalidos, deseando nuevamente la adoración de los mortales. Su antigua vanidad regresó. Miguel lideró a los Toreador de Roma y aunque no forzó la conversión de su clan al cristianismo, varios Toreador así lo hicieron para ganarse su favor. Otros se encontraban demasiado entregados a sus artes o placeres como para interesarse en una religión tan humilde y austera. Cabe destacar que en esta época Roma se encuentra en decadencia y la mayoría de los Toreador ciertamente han abandonado la tendencia a lo artístico, abrazando más los placeres más terrenales. Continuó con sus viajes a lo largo del Imperio Romano, buscando artistas dignos de ser preservados. En el año 152, Miguel se encontró en la isla de Chipre con Dracón, un antiguo Matusalén del clan Timitze.
y supuestamente el primer chiquillo del antediluviano del clan de los demonios. La pasión y perfección de Miguel fueron irresistibles para Dracón, y a su vez Miguel vio en el vampiro Timice una energía primaria que llenaba su corazón. Junto a Antonius, el galo, Dracón se convertiría en amante y aliado de Miguel. A finales del siglo II, el Imperio Romano cayó en una nueva etapa de decadencia y los vampiros comenzaron a luchar unos contra otros por influenciar a los efímeros emperadores que muchas veces eran incapaces de asumir la responsabilidad de dirigir el imperio. Finalmente, en el año 284, Diocleciano estabilizó la situación y dividió el imperio entre él mismo, Maximiano Augusto y sus dos generales. Los vampiros romanos apoyaron la división, o por lo menos se adaptaron. Sin embargo, Miguel y su compañero Antonius decidieron abandonar Roma poco después de que Diocleciano abandonara el poder hacia el 305. Para el resto de los historiadores, la verdad es que fue una división crítica la de Roma. La mayoría de los vampiros cristianos del clan siguieron a Miguel, pero algunos decidieron permanecer en Roma. Se mantuvo la comunicación entre la rama occidental y la rama oriental del linaje, pero a medida que la decadencia se extendía por el Imperio Romano de Occidente, los contactos se hicieron más esporádicos. A medida que los germanos invadían el imperio, varios historiadores cambiaron su opinión inicial y huyeron a Oriente, y muchos perecieron durante el largo y peligroso viaje. Constantinopla. Tras dejar Roma atrás, los tres Matusalenes, Antonius el Ventru, Dracón el Timice y Miguel el Toreador, fijaron su mirada en el general Constantino, del que se decía que estaba tocado por Dios, encarnando el ideal divino y la ambición mortal. Constantino se convertiría al cristianismo, aunque ciertamente no sería bautizado hasta el hecho de su muerte, nota al margen. El general se encontraría con otro par conocido como Magencio, también pretendiente del poder de Roma. Ambos generales entablaron batalla en el año 312 a pocos kilómetros al noreste de Roma, y entonces ocurriría una historia legendaria que, creo yo, todos conocemos. Se dice que en lo más cruento de la batalla, Constantino tuvo la visión de una cruz con una inscripción en latín que, traduciéndola, significaría algo así como «con este signo vencerás». Inspirado por esta revelación, Constantino derrotó al ejército de Magencio y se aseguró el trono del Imperio Romano. Miguel lloró lágrimas de sangre, se cuenta, durante la batalla, pues la imagen de una cruz ardiente apareció en sus sueños, representando la divinidad que le había sido denegada. Una vez convertido en emperador de Occidente, Constantino emitió un decreto declarando la libertad de cultos y poniendo fin a la persecución de los cristianos. Anteriormente comentábamos que esta secta se manejaba como los propios vampiros en secreto y les daba caza de alguna manera, de ahí viene la primer quema, pero lo cierto es que a su vez los cristianos eran perseguidos. El poder de Constantino como emperador quedó asegurado en el año 324, cuando derrotó a Licinio, cerca de Bizancio, y se convirtió en emperador único de todo el Imperio Romano. Nada de Occidente y Oriente, todo unificado. Miguel y sus aliados consideraron que había llegado el momento de actuar y bajo su influencia Constantino reconstruyó Bizancio y la rebautizó como Nova Roma o Constantinopla. Bajo su gobierno, el cristianismo fue desplazando a las tradiciones paganas del antiguo imperio y Miguel siguió esta tendencia. Aunque los paganos fueron tolerados en la ciudad de Constantino, se tomaron medidas para reducir su influencia. Por petición de Miguel, sus seguidores se hicieron con numerosas obras de arte procedentes de todo el imperio, la mayoría procedentes de los templos paganos, con el propósito de adornar
la nueva ciudad. Constantino tenía la intención de exhibirlas públicamente para que dejaran de tener poder sobre sus adoradores. De esta forma comenzó la preeminencia del cristianismo. A medida que crecía la nueva ciudad, también crecía el resentimiento de Roma hacia ella. Constantino trató de mitigar las quejas de sus súbditos, pero Miguel y sus seguidores no hicieron nada para reconciliarse con los vampiros romanos, a los que consideraban reliquias del pasado. Constantino murió en el año 337 tras haber cristianizado el Imperio Romano, forjando las bases de una ciudad que se convertiría en el sueño de Miguel. El Matusalén toreador y sus dos compañeros y amantes crearon un triunvirato perfeccionado a partir del antiguo sistema de gobierno vampírico de Roma. Guiados por el ejemplo de Constantino, los tres decidieron convertir el cristianismo en la piedra angular del nuevo imperio. Bárbaros a las puertas. Mientras Miguel y su triunvirato prosperaban y extendían su influencia por el imperio, Roma recibió un golpe tras otro. Los sucesores de Constantino tuvieron su parte de responsabilidad, sobornando a los reyes bárbaros para que no atacasen Oriente o expulsándolos militarmente hacia Occidente. El Imperio Romano de Occidente recibió su golpe de gracia en el año 476, cuando Odoacro, rey de los Érulos, depuso al último emperador romano occidental, Rómulo Augustulo, y envió los símbolos imperiales a Constantinopla. Miguel y sus seguidores se reunieron en un nuevo consejo el año 477 para discutir las repercusiones de la caída de Roma. Hasta aquel momento, Constantinopla se había mantenido abierta a los refugiados vampiros, pero a medida que el flujo de vástagos occidentales crecía sin cesar, se tomó la drástica decisión de cortar los lazos con el pasado romano. El triunvirato decidió que solo los que compartiesen su visión tendrían permiso para permanecer en Constantinopla. Esta decisión se reflejó en el cierre de la ciudad a los linajes que no estuviesen bajo la protección del triunvirato y en el exilio de muchos vástagos. En este consejo, también el sistema de gobierno vampírico fue cristianizado, constituyéndose la Trinidad, basada en las enseñanzas del cristianismo. Miguel y sus seguidores asumían el papel simbólico del Padre, con Miguel como patriarca de Constantinopla, guiando a los demás vástagos con su visión y el poder de la Iglesia. Antonius y los Ventrus representaban al Hijo, extendiendo su influencia en el gobierno imperial, y finalmente Dracón y los Timitze asumieron el papel del Espíritu Santo, responsables de la filosofía de iluminación de Constantinopla, representada a través de las órdenes monásticas. Otros linajes fueron aceptados como protegidos de la Trinidad, entre ellos los La Sombra y los Brujá, sentando el precedente para la admisión de nuevos vástagos en la ciudad. En el año 498, una nueva familia vampírica fue situada bajo la protección de la Trinidad, los hijos de Judas, un linaje de los seguidores de Set. Miguel había conocido a los setitas en sus viajes e incluso había parlamentado con varios vástagos del Círculo de Fuego, un destacado templo de Set en Egipto. Miguel consideraba que para su visión de una ciudad ideal que fuese completa, era necesario que su templanza y su virtud fuesen puestas a prueba mediante la tentación y el pecado. Y nadie mejor que los hijos de Judas, setitas, para realizar esta labor. Aunque la decisión de Miguel despertó cierta polémica entre vástagos bizantinos, finalmente los seguidores de Set fueron admitidos en el sueño de Constantinopla. La Edad Media.
A fines del 400 es donde habitualmente los historiadores sitúan el final de la Edad Clásica y el comienzo de la Edad Media. Fue un periodo bisagra, por así decirlo. La caída de Roma marca un nuevo comienzo, una nueva etapa. Constantinopla forma parte del imperio entonces bizantino, imperio el cual comienza un proceso de expansión. ¿Y qué ocurría mientras tanto con los Toreador en épocas del emperador Justiniano? Bien, para tomar nota, los mayores logros de ellos y mayores símbolos de poder del clan en aquel entonces fue la construcción de la Hagia Sofía, la iglesia de la Santa Sabiduría, el mayor y más opulento de los templos cristianos bizantinos. En paralelo, ¿qué ocurrió con nuestro querido amigo Miguel, el toreador con ínfulas de ángel? Bien, estaba pasando por algunos conflictos entre sus amantes, ya que los conflictos y rivalidades entre el Dracón y el Ventru, recordemos, amantes ambos de Miguel, comenzaban a competir por su favor y por su afecto. Miguel esto lo disfrutaba mucho, pero en aquel proceso medio histérico que se estaba dando de conflicto, ciertamente Dracón comenzó a aislarse y aislados quedaron los Timitze de aquella famosa trinidad que ya se ha mencionado, mientras que los Toreador y los Ventru, como manifestando la actitud de sus representantes, es decir, de Gabriel y de su amante, comenzaron a estrechar cada vez más sus lazos. A todo lo dicho, cabe describir que los toreadores bizantinos también colaboraron en la reestructuración de la iglesia, extendiendo la religión popular y las leyendas sobre santos y hombres sagrados que se convertían en objeto de culto y admiración, recordando el poder de los monasterios. El propio Miguel creó un culto dedicado al arcángel San Miguel, asumiendo personalmente su liderazgo. Sus seguidores lo consideraban la encarnación del propio arcángel y con el tiempo, a medida que se perdía en sus desilusiones de grandeza, el propio Matusalén Toreador llegaría a creérselo. Pero no todos los toreadores bizantinos estaban conformes con el liderazgo de Miguel. Muchos consideraban que la influencia del patriarca dominaba y limitaba la creatividad de los demás vástagos. Los toreadores paganos estaban además descontentos por el constante avance del cristianismo, que proscribía las antiguas tradiciones clásicas. Algunos decidieron emigrar fuera de las fronteras del Imperio Bizantino, mientras que otros optaron por el letargo, esperando despertar en una época más receptiva para su arte. El final del gobierno de Justiniano presenció el fracaso de los planes de los Ventru. El Imperio Bizantino se había extendido más de lo que podía abarcar e Italia cayó nuevamente en manos de los bárbaros, mientras el poder de Persia crecía en Oriente. Una terrible plaga atribuida a los seguidores de Set y a los Baali barrió el imperio, diezmando a la población de Constantinopla y de las provincias. Tras la muerte de Justiniano, en el 565, los siglos siguientes fueron una época oscura para el imperio bizantino. Plagas, invasiones y los gobiernos de los tiranos destruyeron mucho de lo que los vástagos habían creado. Los Ventru fueron los más afectados por las crisis dinásticas y las alteraciones del gobierno mortal. La peste redujo la población de Constantinopla casi a la mitad y los cadáveres se apilaban en los templos abandonados hasta que alcanzaban el techo. Muchos de los acontecimientos históricos tuvieron su reflejo y a menudo estaban provocados por los conflictos de la Trinidad vampírica, especialmente entre los Ventru y los Timitze. Sin embargo, Dracón, el líder de los Timitze, aunque consiguió arrebatar su gloria a Constantinopla y arruinar el poder de los Ventru,
no tenía intención de destruir la ciudad, sino ayudar a darle forma y colaborar con él, pero no permitiría que Antonius, el Ventru, y Miguel lo dejaran al margen. Hacia el 610 llegó al trono imperial Heraclio, un seguidor de Dracón, que inició un lento proceso de recuperación, y las órdenes monásticas bizantinas alcanzaron un gran poder e influencia bajo el gobierno de Heraclio y sus sucesores. En el interín de las épocas siguientes y de los sucesos en el Imperio Bizantino, muchas cosas ocurrieron entre la Trinidad. Lo cierto es que Miguel en algún punto decidió tratar de resolver la brecha entre sus amantes Timice y Ventru. Para ello, elegiría a los hijos de un magistrado bizantino que se estaba preparando para entrar en un monasterio. Los hermanos Jesús y Simeón, de los cuales pueden saber mucho más en el programa dedicado a los Timice. Estos serían inicialmente entregados a sus respectivos amantes. Entre otras cosas, también ocurrió que el mismo Miguel terminó gobernando en Constantinopla a cara descubierta y haciéndose pasar por un mortal. Así, Miguel III gobernó hasta el año 867, en el que fingió su muerte a manos de su sucesor Basilio I. Cabe destacar que el gobierno de Miguel III coincidió con el comienzo de una nueva era de oro para la cultura bizantina. Nuevas formas de escritura e iluminación dieron lugar a la aparición de algunos de los mejores códices y libros ilustrados de todos los tiempos. ¿Recuerdan esta suerte de premio que Miguel eligió, estos jóvenes que eligió para estrechar los lazos entre su amante Timice, el dracón, y Antonius, su amante Ventru? Eso va a terminar saliendo absolutamente todo mal. Lo cierto es que el Matusalén Timice va a abrazar a Jesús, el cual va a caer en letargo. Esto, vaya a saberse por qué, va a llevar a Dracón a la conclusión de que es una maldición de sus pares transilvanos, por así decirlo, y se va a retirar a buscar explicaciones o venganza. Jesús recupera el conocimiento, vuelve del letargo gracias a Miguel, y lo primero que hace es asesinar a su hermano Simeón, dejando de esta manera sin premio a Antonius, el cual va a tomar represalias. Una de esas represalias va a ser agitar el conflicto iconoclasta, problemas internos, hacerle un poco más difícil la vida a los Timice. Vamos, todo esto va a traer como consecuencia que en el 796 después de Cristo se lleve a cabo el cuarto concilio de la Trinidad. La familia Nosferatu Malachite se va a personar. Esto lo menciono porque es una familia afín y afiliada a los Toreador. Cayo, ex general de Constantino, un Ventru, y Séptima Dominica, que es chiquilla del mismísimo Antonius, proponen la destrucción del propio Antonius. Dracón y Miguel aceptan. Así es como el Ventru Antonius será destruido. Miguel y Dracón aún así lo llorarán, y todo aquello hundirá todavía un poco más en la locura a Miguel. Para darle una piadosa resolución a la historia de los tres amantes y de la Trinidad, del Toreador, el Timice y el Ventru, cabe destacar que en el 1204 la Cuarta Cruzada llega a puertas de Constantinopla. Miguel le va a permitir a Pedro el Humilde, vampiro prominente, conducir a María la Negra, personaje que ya comentaré, hasta él. María la Negra había sido una seguidora de Miguel en épocas de Ebla, la primera ciudad, y había sido abandonada, tras lo cual escogió el suicidio, pero un grupo de infernalistas la encontró y la trajo de vuelta como una Baali.
María la Negra finalmente daría muerte definitiva a Miguel mediante el amaranto. En torno al año 1000, nuevamente Constantinopla agonizaba, pero aún así muchos historiadores viejos sostienen que fue una gran época para ser un hermoso vampiro europeo. Los sarracenos habían cerrado Tierra Santa a los peregrinos cristianos, y la iglesia estaba decidida a regresar con fuerza. Las cruzadas convirtieron a los niños en hombres, a los hombres en héroes y a los héroes en cadáveres. Toda clase de parientes del clan, es decir, los otros clanes, se sentían atraídos por el conflicto y la sangre fácil de obtener. Pronto, todo atrajo a los Ventru y Brujá, muchos de ellos verdaderos creyentes que esperaban disculparse ante Cristo por la afrenta de su propia existencia, suponiendo que así entrarían en su reino. Los Malkavian fueron atraídos por el caos general, en el que su propia locura podría parecer una gota más en un océano tormentoso. En lo personal, creo que también fueron atraídos porque todavía a día de hoy se dice que el padre de su clan descansa bajo suelo de Jerusalén. Asamitas, hetitas e incluso algunos gangrel y ramnos se encontraron a menudo del lado de los musulmanes. Otros oportunistas de todos los clanes iban motivados por codicia o gula o incluso curiosidad. Después de todo, los romances de la búsqueda del Grial se contaban por toda Europa de día, y por la noche otra serie de leyendas del Grial también eran contadas. A ver, corría fuertemente el rumor de que el Grial podía salvar a un cainita de su condición. Beber de aquel cáliz podría otorgarle al vampiro en cuestión el perdón absoluto e inmediato, logrando que éste volviera a la mortalidad y pudiera sentir una vez más la cálida luz del sol al amanecer. Pero no fueron pocos los que aclararon que aquel acto tenía un precio, y entonces contaban una versión un poco distinta. Algunos aseguraban, y en las noches presentes lo siguen haciendo, que beber del cáliz sí limpia la mancha del primer asesino, Caín. Pero entonces el cainita automáticamente encuentra la muerte. La recompensa sería morir como un hombre y no como una bestia no muerta. Lo importante, ya que estamos hablando de cruzadas, es que aquella situación belicosa le dio a Europa cierta imagen de unidad o noción. El comercio finalmente pudo comenzar entre naciones. Las carreteras fueron reconstruidas, la moneda entró en uso común, la iglesia suavizó sus restricciones sobre la banca, y el esplendor de Roma no solo fue igualado, sino superado. La segunda quema. Finalmente, Constantinopla cayó en el 1453 bajo asedio de turcos otomanos y fue saqueada, no por los sarracenos, no por los moros, sino por los cristianos. Cansados de luchar contra los moros en el sol incandescente, se volvieron contra la iglesia ortodoxa y masacraron a su propia especie en un ataque de codicia y frustración. A medida que las cruzadas se agotaron, la iglesia encontró su autoridad cuestionada. Los cismas entre papas solo agravaron el problema. Cierto es que ningún papa ni antipapa estaba bajo la influencia de ningún cainita. En general, cabe destacar que la iglesia estaba totalmente corrompida y que hasta el último eclesiarca estaba metido en alguna cuestión turbia. También es cierto, aún así, que quedaban hombres de fe verdadera dentro de la iglesia, con suficiente fe como para convertir al más antiguo de los hijos de Caín en un niño llorón. Pero en general cabe destacar que estos eran peligros lejanos. Es importante aclarar que los sacerdotes cruzados estaban cerca y eran un peligro para los vampiros,
pero estaban aislados y desorganizados. Eran obstáculos remotos, no una gran amenaza. Al menos eso pensaban los vampiros, al menos eso pensaban los Toreador. Los que conocían la Iglesia solo como un refugio para el conocimiento y el poder de la hipocresía, los que no habían visto arder Roma ni sentido el azote de la voz de un santo. Fue entonces cuando comenzó la Inquisición. Al principio parecía inofensivo. La Iglesia quería erradicar a los herejes. ¿Por qué no? Parecía un truco para mantener distraídos a aquellos hombres de fe que representaban un verdadero peligro para los cainitas. En este punto es donde asoma el secreto más oscuro. La Inquisición del 1200 fue ideada y diseñada y promovida por los propios Toreador para reforzar el control que tenían sobre la Iglesia. Pues bien, se le advierte a todo chiquillo perteneciente al clan que fuera a cometer la torpeza, la estupidez de llevar esta noción o esta versión fuera del clan, es decir, compartirlo con otro cainita no Toreador, que será destruido en el acto. Lo cierto es que tras las cruzadas, los Ventru cambiaron la capital del clan, por así decirlo, o la trasladaron de Francia a Inglaterra. Y los Toreador corrieron a cubrir la vacante, junto con los odiosos La Sombra y los villanos Tremere. Aparentemente esto formó parte de cierto acuerdo tácito en el que se entendía que Francia pertenecía, entre comillas, a los Toreador, a cambio de ceder estos influencia en Gran Bretaña a los Ventru. Este acuerdo parecía aceptable para los dos clanes involucrados, que no vieron razón para implicar a más involucrados. La era de la exploración estaba amaneciendo y era una época apasionante. Marco Polo logró viajar profundamente a Asia, incluso a la corte del mismísimo gran Khan mongol, Kublai Khan. Muchos La Sombra y Ventru, deseosos de encontrar nuevas tierras para saquear e infestar, se fueron al este y nunca más se supo de ellos. Con algunas excepciones, claro. Una de ellas fue un cainita La Sombra español que se hacía llamar Pretor. Se las arregló para regresar de Oriente tras engañar a un grupo de campesinos de las estepas, haciéndoles creer que era un espíritu porque no tenía reflejo. Volvió sin muchas de sus partes y sin la mayor parte de su mente, loco como Malkav. Balbuceaba sobre cabezas voladoras o los dientes de los esqueletos de jade. Pero donde los vampiros temían pisar, caravanas de mortales comenzaron a arrastrarse. El comercio con Oriente enriqueció las ciudades de Italia y a su vez alteró el orden de los Ventru, La Sombra y Toreador, que habían estado organizando los tantos por aquellas zonas para mantener un equilibrio y armonía. Los tres clanes estaban compitiendo por la posición más segura dentro del Sacro Imperio Romano, pero al mismo tiempo trataban de mantener la región libre de la influencia o intromisión de clanes externos, principalmente de los malditos Tremere. Los usurpadores habían prometido su ayuda a los enemigos del imperio con la esperanza de la distracción, que esta distracción evitaría la atención no deseada de los tres clanes principales. Habrían representado una pequeña amenaza si en La Sombra no hubiera tomado una decisión basada en una perfecta combinación de arrogancia e idiotez. La decisión de traicionar al imperio porque no podían dominarlo. Los La Sombra empezaron a ayudar al partido Guelfo en Italia, un grupo que quería abandonar el Sacro Imperio Romano. Creen algunos cainitas de los Toreador que esa decisión fue estimulada en parte por la envidia. Los Ventru y los Toreador dentro del imperio tenían una buena relación. La fuerza de ambos clanes combinados fueron capaces de superar las estratagemas y movidas
de los La Sombra con mucha facilidad. Estos últimos, sin embargo, tenían grandes esperanzas en el oriente. No solo veían las rutas comerciales como una fuente de enorme riqueza y poder que conlleva controlar estas rutas, sino que en su arrogancia pensaban que podrían, de alguna manera, engañar o esclavizar a las criaturas catallanas, que tan brutalmente habían tratado a sus exploradores, sobre todo al pobre pretor. Persiguiendo sus fines, los La Sombra se trasladaron al sur de Italia. Allí se unieron a los Trémere y ambos apoyaron a los guelfos. En consecuencia, los Toreador y Ventru dieron su atención y asistencia a los gibelinos, otra facción, con resultados previsiblemente sangrientos. Mientras ocurría todo aquello, los La Sombra pusieron en marcha el plan de contactar con Cathay, una región actualmente perteneciente a China. Un número de fuertes La Sombra fueron enviados al este en un intento de hacer tratados, pero los resultados fueron tremendamente malos. Se han oído historias que las cabezas de los embajadores La Sombra fueron enviados de vuelta en cajas de laca, astutamente elaboradas. Cada cabeza convertida en cristal puro, pero capaces aún de gritar. Por aquel entonces, los La Sombra y los Trémere empezaban a tener sus diferencias, sobre todo con respecto a los métodos. En algún punto, aparentemente, los La Sombra quisieron usar a la Iglesia contra el Sacro Imperio Germánico. Pero los Trémere veían esto algo peligroso, sobre todo para el clan. Entendían que semejante empresa implicaría que los Trémere sentirían la furia del Papa de Italia. Finalmente van a tener una división con aquella facción que apoyaban tanto, los guelfos. Se van a dividir entre guelfos blancos del lado de los Trémere y negros del lado de los La Sombra. Los últimos aplastarían a los primeros. Y adiós alianza. Los Toreador cuentan que aquellas fueron épocas de decadencia. Por primera vez en siglos los campesinos comenzaban a atacar a sus superiores, incluso sin ser incitados por muertos vivientes. La huida de los cosacos a Siberia tomó a todos por sorpresa, al igual que Jacquerie en Francia. El Sacro Imperio Romano fue reducido casi a escombros de su antigua gloria, gobernado por hombres que se preocupaban más en llegar a ser reyes que en convertirse en santos emperadores. En este punto, los Toreador a noches actuales todavía se preguntan si los Ventru fueron los mejores aliados a escoger, ya que demasiadas veces ocurrieron importantes consecuencias debido a las ambiciones del clan Ventru. Un ejemplo de esto fue la Guerra de los 100 Años. Inglaterra y Francia se debatían por un territorio, puntualmente Gascuña. Lo cierto es que Inglaterra, como siempre, que andaba ahí agarrándose territorios que no le correspondían, niega la propiedad del territorio a Francia. La lectura que hicieron los Toreador de Francia es que los Ventru de Inglaterra les estaban negando el territorio. Y entonces estalló una guerra. Ciertamente, los Toreador franceses desconocían las luchas internas del clan Ventru en Inglaterra, luchas virulentas por tener el poder. Lo cierto es que un grupo de Ventru hicieron por un momentito sus diferencias y ambiciones personales de lado y trataron de convencer al rey, pero no eran los Ventru más influyentes y no lo consiguieron. Como sea, la Guerra de los 100 Años entonces ocurrió. Al principio fue una guerra mala para los Toreador y para Francia, debido a que una vez más era inigualable, como en otras ocasiones, la organización de los Ventru y de las fuerzas inglesas. Pero una vez más la historia se repitió. Al igual que en Roma, los Ventru se habían vuelto demasiado poderosos y los otros clanes en su contra se habían puesto, como es tradición casi de los cainitas.
La amenaza de una Inglaterra ventru unió a los otros clanes en oposición. Los Trémere apoyaron a su hombre Owen Glendower, pero lo más importante es que los Brujas españoles acogieron con beneplácito la venganza contra los Ventru sin perdón, recordando claramente la caída de su amada Cartago. Con la ayuda de barcos y armas españoles, los ingleses fueron replegados a unos pocos bastiones costeros. De la resolución de aquel conflicto no se lo pueden adjudicar los Toreador y lo aclaran. Por un lado surgió la imagen de Juana de Arco, una doncella salida de la nada, campesina, a la cual ningún cainita se le podía acercar a más de una legua. Ciertamente, ella les dio tiempo a los Toreador para reorganizarse y pensar qué medidas tomar. Pero en ese interín, por otro lado, fueron los franceses mismos que se dieron cuenta que la solución se hallaba en los cañones y la pólvora. Los Toreador explican que aquel fue el último conflicto de la caballería, o al menos en el que ésta participó. La última guerra donde el caballero, por nobles motivos, luchaba. No fueron pocos los Toreador que por el conflicto se trasladaron a lugares como Alemania, un país que les resultaba fascinante, ya que la imprenta había entrado en escena. Libros impresos daban paso a una nueva era. Mientras que la producción y difusión del conocimiento se daba en el este, el miedo y la ira crecían en el oeste. La Inquisición en España hacía desastres. Aquel suceso que los Toreador se adjudican haber creado, en realidad no lo crearon, sí lo promovieron. Era una técnica, como se ha explicado anteriormente, para distraer a los humanos religiosos más fervorosos y peligrosos con el tema de los herejes y mantenerlos lejos de la existencia de los cainitas y de sus asuntos. Pero se les salió de las manos cuando los Ventru y los La Sombra en España vieron en la Inquisición una herramienta de poder político. Se las arreglaron para que este organismo ya no respondiera a hombres de Dios, sino al rey y a la reina. Dicho fin no fue difícil de conseguir. Después de todo, los intereses de los La Sombra en España y de los reyes iban en el mismo sentido. Ambos veían con desconfianza a los judíos en España. A los reyes españoles no les gustaba la supuesta usura de los judíos y a los La Sombra no les gustaba la idea de que llevaran adelante ciertas prácticas esotéricas como la cábala. Los La Sombra consiguieron lo que querían. Los judíos fueron exiliados de España, pero el precio de su deseo fue demasiado alto. Hubo un único error de cálculo llamado Torquemada. Pensaron que sería ferviente en su persecución a los herejes, y en eso estaban en lo correcto, pero se equivocaron desastrosamente cuando pensaron que podían controlarlo. Según se cuenta, el primer y poderoso La Sombra enviado para quebrar la voluntad de Torquemada cuando éste se salió un poquito de control, fue rápidamente reducido a un niño en posición fetal en un rincón llorando lágrimas de sangre, por la fe que emanaba del inquisidor. La tortura reveló los hábitos y la ubicación de otros cainitas y pronto casi nadie estaba a salvo. La Inquisición comenzó moviéndose de vampiro en vampiro, usando la tortura para obtener conocimiento y así llegar a más víctimas que torturar. En el mayor esplendor, sangriento, Torquemada tomó la red de la sociedad vampírica y la puso a arder. El miedo se extendió como la histeria, como una danza macabra por toda Europa. El Maleus Maleficarum, una suerte de manual para el buen inquisidor, azotó a la gente en un frenesí. El Renacimiento y la fundación de la Camarilla. En 1450 la población de Europa era de aproximadamente 50 millones de habitantes.
Los fundadores de la naciente camarilla comenzaban a imponer su autoridad. El comercio portugués de esclavos con África estaba en marcha. Barcos de aparejos cuadrados con 3 mástiles, capaces de viajar a través del océano, habían estado en uso durante unos 15 años, y en 1450 el Renacimiento estaba en pleno apogeo. Era el momento perfecto para el toreador. Se podría decir que fue uno de los puntos más álgidos del clan. El auge de la población les permitió a los toreadores y a todos los vampiros ser un poco más prolíficos de lo que estaban acostumbrados. Debido al establecimiento de la mascarada por parte de la camarilla, se encontraban los toreadores capaces de ocultar en el mundo de los mortales, de moverse entre ellos, sin que algún malcavian se cruzara en el camino para arruinarles la tapadera. La camarilla parecía ser una herramienta muy beneficiosa. Es por esto que los toreadores la apoyaron con el mismo entusiasmo que cualquier otro, sino más, e incluso hicieron todo lo posible para ayudar a lidiar con el movimiento anarquista. Fue en 1493 cuando el toreador Rafael de Corazón pronunció un emotivo discurso en el que exigió el cumplimiento de las tradiciones, especialmente la mascarada. En efecto, la camarilla necesita a los toreadores. Tan importantes son para el mantenimiento de sus principios. Solo superados por los Ventru, ejercieron el poder necesario para mantener el orden, incluso mejor que los Ventru en algunos casos, ya que, por ejemplo, el clan desde entonces sabía tratar con los mortales en términos que no fueran comprar barato y vender caro. Con la popularidad de los barcos oceánicos, la afición de los toreadores por viajar fue ejercida. Claro, no sin riesgos. Si bien los viajes ya no estaban limitados, es decir, un toreador podía ir casi a cualquier parte, muchos toreadores perdieron la vida en su entusiasmo por conocer nuevos mundos. Lo cierto es que bastaba con la incursión de unos piratas para que un chiquillo fuera arrastrado fuera de su camarote y expuesto a la luz del sol. El Renacimiento fue la época dorada del clan. Este movimiento tuvo sus raíces en el renacimiento de la filosofía clásica, la ciencia, la literatura y los artistas italianos del siglo XIV. Para los gobernantes italianos del Renacimiento, ser mecenas de artistas era una marca de prestigio e influencia, y los toreadores hicieron todo lo posible por fomentar esta idea. Claro que los toreadores no estaban solos en Italia, allí se encontraban atrincherados los La Sombra, Ventru y Giovanni. Ciertamente es que el clan tuvo que aceptar una plétora de tratos y arreglos para poder coexistir relativamente en paz y poder dedicarse al mecenazgo de los artistas. Cierto es que no había tanto problema, ya que los clanes ya mencionados estaban allí más por intereses mercantiles, mientras que los toreadores por cuestiones artísticas. Es sabido de que trataron con prominentes mortales de la familia Medici de Florencia, y que gracias al patrocinio del clan, Florencia se convirtió en el principal centro de cultura de la época. Ciertamente fue una época de opulencia. Gran parte de la vida se centraba en la riqueza y la belleza, y los vástagos siguieron el ejemplo. No es de extrañar que los toreadores sintieran la necesidad de proteger lo que la humanidad podía ofrecer apoyando a la camarilla. Se podría seguir hablando durante buen rato sobre los logros del arte en el Renacimiento. Donatello, Botticelli, Da Vinci, algunos ejemplos. Era la época dorada del arte. El clan comenta que podría decirse que la religión fue la única plaga real en el Renacimiento. Cierto es que algunas de las mejores obras eran piezas religiosas. Sin embargo, durante esta hermosa época, terribles actos fueron cometidos en el nombre de la religión. Por ejemplo, el reformador religioso bohemio Jan Hus fue quemado por herejía en Constanza en 1415. En 1492, como ya más o menos se ha comentado, los reyes Fernando e Isabel expulsaron de España a 150.000 judíos que se negaban a convertirse al cristianismo. Concluyen los toreadores que en todas las épocas han habido atrocidades religiosas.
suponen que en cierto modo son algo bueno. La persecución religiosa ha inspirado las canciones, los poemas y los libros más asombrosos. Claro, esto lo dicen siempre y cuando no sean ellos los que van a las hogueras. América. Se podría decir que Colón no fue el primero en descubrir América, sino el último. Los libros de historia restan importancia a los exploradores anteriores, pero lejos de ser el primer niño en la caja de arena, la pregunta sería, ¿por qué fue su viaje el que dio el pistoletazo de salida para el comienzo de la colonización y conquista? La mayoría de los libros de texto dirán que es porque los turcos habían cortado la ruta comercial a Oriente, pero no es así, dicen los historiadores. Los turcos hicieron dinero de esas rutas comerciales y no tenían ninguna razón para restringirlas. No, el clan explica que el proceso comienza justo en ese periodo porque es entonces cuando alcanzan un nivel de tecnología militar importante los diversos países de Europa. Ya habiendo hecho la experiencia de conquistar territorios, se lanzan ahora al nuevo mundo, confiando en estas nuevas tecnologías y en este nuevo procedimiento de conquistar tierras, tierras que proveían oro, oro que proveía poder y posición y hasta incluso un lugar en el cielo. Por otro lado existía la herramienta del cristianismo, una religión portátil. Los europeos querían hacer proselitismo entre los nativos. Por supuesto, lo más probable es que los nativos no se dieran cuenta de que se esperaba de ellos que se convirtieran, porque el anuncio se les leyó posiblemente en español. Si no se convertían, serían asesinados y sus familias convertidas en esclavos. Nota el narrador, ciertamente esto ocurrió, no forma parte de la leyenda negra, pero por lo general a los nativos se los instaba a convertirse en latín, que por supuesto los nativos si no sabían español, menos que menos latín. La aparición de nuevas formas de burocracia le permitió a mercaderes y reyes gestionar bastante bien empresas lejanas. Las imprentas y la consiguiente alfabetización permitieron que las noticias de exploración y descubrimiento viajaran mucho más rápido y más lejos que las noticias de expediciones anteriores. Lo más importante para los vástagos en general, sabían que era hora de seguir adelante, sobre todo los toreadores, claro. Estaban abarrotados en Europa, ya eran muchos, y en una época de mayor conocimiento eso podría ser peligroso. Los recientes problemas en países como España los convencieron de que necesitaban lugares lejos de los gobernantes de Europa. Se refieren, claro, a la Inquisición. Y la mayoría de los ancianos vieron a América como un lugar para enviar a los chiquillos problemáticos. Los ancianos podían disfrutar de más espacio, influencia y vitae de esa manera. Los ancillés vieron la oportunidad de un nuevo territorio. Todo estaba bastante bien cocido en Europa, por lo que un nuevo territorio era desesperadamente buscado si alguien quería llegar a alguna parte sin acabar con los ancianos. Así fue como muchos toreadores se embarcaron rumbo a América. Era un territorio nuevo que deseaban explorar, una especie de nuevo juguete para experimentar en aquellos paisajes que jamás habían visto antes. Un nuevo rincón en el patio de recreo por investigar. Algunos toreadores se convirtieron en exploradores con el paso del tiempo, llevando la frontera americana hacia el oeste. Algunos ayudaron a matar y subyugar a los nativos, otros, como habían hecho en África, descubrieron las culturas indígenas y posteriormente trataron de ayudar a los nativos. En esta época la comunicación en la frontera era difícil, por lo que esta división en actitudes causó menos disturbios en el clan que la esclavitud de años atrás. Más tarde varios toreadores viajaron entre lo que quedaba de los nativos americanos, recopilando y publicando sus historias. Algunos de ellos aún persiguen este objetivo. De estas colecciones se pueden encontrar ahora en libros o en páginas web. La historia oral de los nativos fascinaba a los toreadores, al igual que su mitología. Es una suerte para el clan
que estos cuentos sobrevivieran, y es una pena que se hayan perdido tantos otros, aseguran los cronistas de los Toreador. Disonancia cognitiva. Se explica que la disonancia cognitiva básicamente consiste en que alguien no se perciba como, por ejemplo, alguien malvado. No asume o evade las responsabilidades de atrocidades que puede estar generando o provocando. Ciertamente, los Toreador explican que algo así le pasó a Colón. Cuando necesitó convencer a la reina Isabel para que diera más dinero para las expediciones, habló maravillas de los nativos. Posteriormente, va a hablar pestes cuando necesita ejercer la esclavitud, diciendo que eran brutos e ignorantes. Explican los Toreador que lo mismo hacen ellos. El clan adolece, entre comillas, de lo mismo. Pero en realidad no es tan negativo. Después de todo, es lo que suelen hacer los humanos: justificar cualquier barbaridad que perpetran. Se sabe que un Toreador ha caído lejos en la humanidad cuando ya no se molesta en explicar o argumentar sus atrocidades. Algo así ocurre y suele ocurrir con la historia. Un ejemplo, ya que hablamos de estas épocas de descubrimiento y colonización, es la historia del Mayflower y los mapas de Samuel Champlain. Los peregrinos del Mayflower acabaron en Massachusetts cuando en realidad habían partido hacia Virginia. La mayoría de los libros de historia explican como un error de navegación o como resultado de alguna tormenta que desvió a la nave de su rumbo. Ambas explicaciones aseguran los Toreador que son huecas, porque el único aspecto de los viajes oceánicos que los marineros de época medían con precisión era la latitud. La teoría de la tormenta, por otro lado, tampoco tiene mucho sentido. Si una tormenta los hubiera desviado de su curso, podrían haber virado y corregido. En primer lugar, hay que entender que los peregrinos eran la minoría a bordo del Mayflower, que constituían tal vez un tercio de los colonos. El resto era gente común que esperaba hacerse rica en Virginia. Los peregrinos, sin embargo, querían estar lejos del gobierno inglés. Nunca quisieron específicamente ir a un punto. Así que tal vez las habilidades de navegación de alguien lo abandonaron por un tiempo, o tal vez los peregrinos deliberadamente apuntaron al norte de Virginia. Por supuesto, los libros de texto no pueden decir esto. ¿Qué haría que los peregrinos a ser menos que piadosos y maravillosos? Ciertamente tenían mucha información sobre Nueva Inglaterra. Tenían la guía de John Smith a la región. Tenían los mapas de Samuel Champlain. ¿Cómo saben esto los Toreador? Bueno, algunos de ellos todavía guardan algunas copias de la época. Y ya que estamos hablando de los peregrinos, no está de más mencionar que los Toreador mantuvieron siempre distancia de estos debido al fervor religioso, que casi nunca era bueno para ningún vástago, especialmente el fervor puritano. Por lo tanto, se mantuvieron lejos de Nueva Inglaterra como pudieron durante al menos los primeros años. La Guerra de Independencia. No son pocos los Toreador, y sobre todo antiguos, incluso de aquellas épocas, que aquel evento le llamó muchísimo la atención. Una guerra revolucionaria que buscaba la libertad, llevada adelante mayormente por esclavistas. Literalmente, ni siquiera el mismísimo Patrick Henry, que diera su discurso de "dame la libertad o dame la muerte", tuvo la dignidad de liberar a sus esclavos en su lecho de muerte, una práctica que era habitual y se volvió cada vez más común por parte de los padres fundadores para sacarse el problema de los esclavos de encima y quedar bien vistos ante la historia. Como en la mayoría de las veces, en cuanto al clan, los Toreador estaban divididos en la cuestión de la guerra de la independencia. Algunos temían ser cortados de la fuente de sus comodidades, de la abundancia de tesoros
refinados que se encuentran en Europa. La mayoría de estos toreadores huyeron a Europa o se unieron con las casacas rojas, es decir, los ingleses. Otros celebraron la idea de la libertad para las Américas. Pensaban que solo lo mejor podría venir en un nuevo mundo con un nuevo comienzo. Las ideas revolucionarias formaron nuevas culturas que los toreadores influenciarían a su antojo. Algunos pocos toreadores ayudaron a los revolucionarios, el resto se alejó de la acción y se mantuvo en la comodidad de sus refugios. Si se sentían particularmente dadivosos y magnánimos, enviaban dinero o sirvientes. Después de todo, pocos toreadores se llamarían a sí mismos soldados. Algunos de los del clan son fuertes y algunos saben cómo luchar, pero en masa, nunca. Realmente no son diferentes a los mortales en este aspecto, aseguran. La guerra civil. Los jóvenes toreadores que en vida habían sido propietarios de esclavos o habían crecido en el sur, la mayoría de las veces creían que la guerra era necesaria. Algunos incluso ayudaron a sus antiguas alianzas y afiliaciones. Al resto del clan no le importaba. En otras palabras, no estaban cerca de la batalla o querían que la guerra terminara, ya que ésta dificultaba los viajes, y verdaderamente cualquier cosa que dificultara los viajes de un toreador debía ser desalentado. También es cierto que aquel conflicto hizo soldados de artistas y mató a buenos jóvenes que podrían haber desarrollado grandes talentos. Además de eso, el dinero se destinó a financiar el esfuerzo de guerra en lugar de pagar por la restauración cívica y el patrocinio de las artes. Y cualquier toreador que no quisiera preocuparse de ser reclutado por la lucha o para la lucha, no es como si pudieran o no pudieran ir al campo de batalla bajo el sol y luchar. Tenía que alejarse inmediatamente de su hogar o demostrar que estaba legalmente muerto. Algunas de sus casas quedaron quemadas en el combate, innumerables refugios se perdieron durante la guerra. Aquellos toreadores que actuaron como abolicionistas, sin embargo, hicieron todo lo posible para apoyar al norte, por lo general desde lejos, si eran listos. La Edad Moderna, Francia. Rebobinando un poco la historia y volviendo a Europa, durante el siglo XVII el príncipe Francois Villon de París reafirmó su dominio sobre los vampiros de Francia. Aliándose con los Trémere bajo el gobierno de Luis VIII y su ministro el cardenal Richelieu, recortó los privilegios de la gran nobleza, fuertemente influida por los Ventru, que reaccionaron provocando los disturbios de la Fonda 1648-1652. Una verdadera guerra civil en la que los nobles se opusieron a los partidarios del poder absoluto del rey. Los toreadores resultaron vencedores del conflicto entre la nobleza y el rey e instaron al joven Luis XIV a limitar el poder de los grandes con el fin de impedirles rebelarse nuevamente. El reinado del Rey Sol, como se le llamaba, marcó el triunfo de la monarquía absoluta en Francia y los nobles perdieron parte de sus privilegios, debiendo someterse a las exigencias de su monarca. De hecho, bajo el reinado de Luis XIV, el clan toreador afianzó su poder sobre París y sobre otros dominios de Francia, instaurando el principio de la hegemonía de París sobre los demás dominios franceses. A instancias del príncipe de París, en 1673, se firmó un tratado de alianza por el que los príncipes franceses reconocían la soberanía del príncipe de París, renunciando a sus títulos y tomando el nombre de marqueses, un rango que indicaba claramente su sometimiento a un poder superior. A fin de aplicar el principio de la hegemonía, el príncipe de París estableció en cada uno de los marquesados la figura del legado, perteneciente al clan toreador. Los legados disfrutaron de importantes beneficios políticos cedidos por los marqueses, como el de responder únicamente ante el príncipe de París. Estas medidas de la hegemonía de París no contentaron a los marqueses y muchos
especialmente los Ventru, comenzaron a conspirar para restaurar el antiguo orden. En esta época, Francia se embarcó en una serie de guerras contra la poderosa dinastía de los Habsburgo, principalmente en Flandes y España. Estos conflictos fueron utilizados como cobertura para destruir la influencia del Sabbat en Europa, aunque debe destacarse que vampiros de la Camarilla y el Sabbat se encontraban en ambos bandos. Las victorias francesas permitieron a los Toreador asegurar su poder e influencia en la Camarilla europea, que continuaría durante el siglo XVIII. Gran Bretaña. Aquí los Toreador habían establecido su influencia sobre todo en torno al reino de Escocia, y a menudo guerrearon contra los Ventru británicos por alcanzar la hegemonía de la isla. Durante la Guerra de los 100 Años apoyaron a sus hermanos de clan en Francia. El fin de la Guerra de los 100 Años, en 1453, y la derrota inglesa les animó a continuar luchando contra los Ventru, dirigidos por el príncipe de Londres, el Matusalén Mitras. Aprovechando la guerra civil entre los Brujá y los Ventru a fines del siglo XVI, los Toreador actuaron de forma rápida e impetuosa. Cuando Isabel I de Inglaterra murió, Jacobo IV de Escocia subió al trono como Jacobo I de Inglaterra. De un solo golpe los Toreador consiguieron el control sobre la corona inglesa, relegando a Mitras a un papel regional y convirtiendo a los Toreador de Edimburgo en el verdadero poder. Afortunadamente para los Ventru, los Toreador no consiguieron aprovechar su fortuna y al limitar su influencia a la monarquía, su poder sufriría los vaivenes del poder real. Pronto se hizo evidente que la elección de Jacobo I no había sido muy acertada. El empeño del rey por convertir Inglaterra en una monarquía absoluta lo enfrentó con el Parlamento a lo largo de su reinado. En 1625 fue sucedido por su hijo Carlos I, que aunque fomentó las artes y la cultura, carecía de sutileza y sofisticación política, continuando con la lucha entre corona y parlamento iniciada por su padre. Cuando Carlos I intentó arrestar a varios parlamentarios, en 1642 comenzó una guerra civil. Los Toreador mantuvieron su apoyo a la monarquía, considerando que el tiempo estaba a su favor y que el absolutismo terminaría por imponerse en Inglaterra de la misma forma que se había extendido por toda Europa. Los Ventru, sorprendentemente aliados con los Brujá, se unieron a los partidarios del Parlamento. Durante los siguientes 10 años, las posiciones de ambos bandos cambiaron constantemente con continuos avances y retiradas. Sin embargo, finalmente el sentido práctico de los Ventru y las dotes estratégicas de Mitras se impusieron, ayudando a la creación del nuevo ejército modelo, una nueva concepción militar que resultó la ventaja decisiva del Parlamento. Finalmente el rey fue capturado por los parlamentarios en 1647 y la paz parecía asegurada, pero las divisiones políticas provocaron el regreso de la guerra. Oliver Cromwell, un importante parlamentario, trató de persuadir al rey Carlos I de que aceptara las reformas exigidas por los parlamentarios. El rey pareció ceder, pero huyó de la vigilancia del parlamento e inició nuevos alzamientos de sus partidarios. Desafortunadamente para el monarca, las insurrecciones fracasaron y él fue capturado de nuevo. Tras el juicio del parlamento, fue condenado a muerte en 1649. Inglaterra fue declarada una república con Cromwell como líder del parlamento. 2 años después, los últimos partidarios del rey fueron sometidos. La mascarada estuvo al borde de la ruptura en varias ocasiones durante la guerra civil y varios vástagos desaparecieron durante la revuelta. Temerosos de la intensidad del conflicto, la Camarilla envió a varios observadores para tratar de mediar entre Ventru y Toreador. El príncipe de Londres no estuvo muy conforme, ya que entre estos mediadores se encontraba Violeta de París, Justicar Toreador
y los vástagos franceses del clan habían prestado un discreto apoyo a sus hermanos de Inglaterra. La intervención de Violeta, no obstante, trajo una paz temporal entre ambos clanes, y la restauración de la monarquía inglesa en 1661, sometida a las decisiones del Parlamento, fue considerada como un gesto conciliatorio hacia los Toreador. Durante unos años, la paz se estableció nuevamente en Inglaterra, aunque posteriormente surgirían algunos rebrotes de enfrentamiento. En 1688, la Revolución Gloriosa provocó la caída del rey Jacobo II y su situación por el holandés Guillermo de Orange, un monarca que se adecuaba más a los deseos de los Ventru. El fin oficial, entre comillas, de las hostilidades entre los Ventru y los Toreador de Inglaterra llegó con la firma del Tratado de Durham en 1693. El tratado reconocía la situación existente. Los Ventru retenían el dominio de Londres y del sudoeste de Gran Bretaña, mientras que los Toreador mantenían el control de Escocia. No fue un acuerdo entre iguales. El tratado garantizaba que los Toreador no se aliarían con otros clanes, especialmente los Trémere, ni intentarían conseguir dominios fuera de Escocia. A cambio, se garantizaba la seguridad del feudo de Edimburgo. La ruptura de este acuerdo por parte de cualquier Toreador llevaría a severas represalias. Hubo un intercambio de rehenes entre ambas partes para garantizar el cumplimiento del Tratado de Durham, pero muchos Toreador guardaron en secreto su resentimiento por esta paz forzada. La caída de Jacobo II en 1688 no había sido completamente aceptada por varios grupos influyentes en Escocia, Gales y Francia, conocidos como jacobitas, y en las décadas siguientes sus descendientes trataron de recuperar el trono inglés. Los Toreador encontraron en los jacobitas unos peones muy útiles y los utilizaron para golpear a los Ventru. Las revueltas de 1715 y 1719 tuvieron un impacto poco considerable, y los Ventru decidieron ignorar la muerte de varios rehenes del clan en Edimburgo. Sin embargo, la rebelión de 1745 fue más considerable, tanto el impacto mortal como en participación vampírica. Carlos Eduardo consiguió controlar la mayor parte de Escocia, pero sus esperanzas de llevar la revuelta a Inglaterra fracasaron. Tras la aplastante derrota de Culloden en 1746, el pretendiente jacobita tuvo que escapar y la mayoría de los rebeldes huyeron o fueron ejecutados. Cansado de los Toreador, el ya mencionado Mitras ordenó la ejecución de varios rehenes del clan situados en Londres, a pesar de las protestas de los Toreador de Edimburgo, que habían ejecutado a sus rehenes Ventru en 1715. En los años siguientes, los rehenes fueron sustituidos y las relaciones entre ambos clanes se normalizaron, pero los Ventru hicieron valer su dominio mediante el Acta de Unión de 1801, que unificaba el gobierno de Escocia e Inglaterra. La era de Napoleón y la Revolución Francesa. Durante el siglo XVIII, los mortales desarrollaron muchas ideas nuevas sobre la política y los modos de gobierno que entraban en contradicción con el absolutismo. Durante la Guerra de Independencia Americana, algunas de estas ideas se habían extendido entre los rebeldes, pero en Europa, muchos filósofos ilustrados como Montesquieu, Voltaire y Rousseau habían formulado sus propias teorías políticas que habían encontrado mayor o mejor acogida entre las élites nobles y burguesas, que deseaban la reforma de las monarquías absolutas. Aunque varios de los acontecimientos que llevaron al estallido de la Revolución Francesa fueron instigados por vampiros del clan Brujah, el Sabbat y los seguidores de Set, varios anarquistas del clan Toreador, en especial la infame Madame Guil, también jugaron un importante papel, deseando no tanto el triunfo de las ideas revolucionarias como arrebatar el poder de los antiguos franceses. Algunos antiguos del clan Ventru,
que gobernaban en los marquesados también apoyaron la revolución con la esperanza de quebrar la hegemonía del príncipe de París sobre sus dominios. Poco después de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, Madame Guil y su chiquilla, la condesa de Adhemar, se aliaron con varios destacados brujas que apoyaban al partido girondino, reformistas moderados entre los revolucionarios franceses. Los arcontes de la camarilla recorrieron las calles de París tratando de detener a los anarquistas, pero sus esfuerzos fueron en vano, a medida que llegaban nuevos vampiros de las provincias, deseosos de refugiarse de los excesos de la revolución en la corte de París. Entre estos refugiados había anarquistas y vampiros del Sabbat que deseaban conquistar la ciudad y dirigir el movimiento revolucionario. En 1792, una turba enfurecida asaltó el Palacio de las Tullerías y muchos creyeron que el príncipe Francois Villon había sido destruido. Sin embargo, los esfuerzos de los anarquistas por tomar las riendas de la Revolución Francesa fueron entorpecidos por las divisiones internas y los ataques de la camarilla. Embriagados por el éxito de la revolución, los Brujas hicieron planes para extender sus ideas a otros países, pero los cambios en la política mortal terminaron por traicionarlos. Los vampiros del Sabbat derrotaron a los anarquistas y consiguieron que Gerard de Châtelet, un Bruja antitribu, se convirtiera en arzobispo de París. El Sabbat permitió que los jacobinos, los reformistas radicales, tomaran el poder, ya que su política de terror se adecuaba a sus intereses, mientras que los girondinos, apoyados por los anarquistas, fueron declarados traidores a la revolución y condenados a muerte. Los vástagos que apoyaron a la facción girondina fueron destruidos u obligados a huir. Madame Guil consiguió sobrevivir enviando a uno de sus ghouls a la guillotina en su lugar. Con el estallido del terror revolucionario, la única preocupación de los vástagos franceses fue ponerse a salvo, mientras que otros aprovecharon la ausencia de un poder dominante para ajustar viejas cuentas. Los arcontes de la camarilla continuaron luchando contra el Sabbat y organizando la resistencia para recuperar la ciudad de París, impidiendo que el Sabbat se hiciera con el control de la ciudad. Las disputas por el liderazgo de la secta provocaron la caída del arzobispo Gerard, que fue asesinado por su propia manada en 1794, y las sucesivas luchas intestinas debilitaron por completo la posición del Sabbat en París. Yontius, un Matusalén toreador, tuvo una gran responsabilidad en la caída del Sabbat, a quien culpaba de la muerte de su amante durante el caos revolucionario. Muchos vampiros de la secta cayeron bajo los colmillos de Yontius o fueron traicionados a los arcontes de la camarilla. Viendo la descontrolada situación en la que se encaminaba la Revolución Francesa, Madame Guil contactó con el príncipe Francois Villon, que había fingido su muerte y se había exiliado primero en Florencia y posteriormente en Londres. Nota el narrador, esto parece Marvel, nadie se muere en serio. Ambos decidieron aliarse para dirigir las operaciones contrarrevolucionarias y expulsar al Sabbat de París. Paulatinamente, los arcontes de la camarilla y los antiguos de los clanes Toreador y Ventru consiguieron destruir la influencia del Sabbat sobre el gobierno parisino, y en 1799 una conspiración militar dirigida por el general Napoleón Bonaparte dio un golpe de estado que derribó a la Convención Revolucionaria. Francois Villon regresó a París poco después y reasumió su posición, convirtiendo a Madame Guil en una de sus consejeras de confianza. Los dominios de los toreadores franceses fueron restaurados y los vampiros que habían colaborado con los revolucionarios fueron juzgados y en ocasiones ejecutados. Irónicamente, varios de los antiguos Ventru que habían apoyado la Revolución Francesa fueron destruidos por los anarquistas, con lo que la hegemonía de Francois Villon y de la corte de París sobre Francia fue restaurada con mayor poder que nunca.
En una nueva ironía del destino, serían los toreadores que apoyaron el gobierno de Napoleón y acompañaron a los ejércitos franceses por toda Europa, quienes más contribuirían a la difusión de los ideales revolucionarios que habían sido sostenidos por los Brujas. Ambos clanes cooperaron brevemente para lograr la expulsión del Sabbat. Napoleón demostró ser un humano muy independiente, que echó por tierra los planes revolucionarios de los Brujas y que inadvertidamente ayudó a los toreadores a hacerse con obras de arte de otros países que fueron llevadas a París. Varios vampiros Brujas y toreador viajaron con los ejércitos napoleónicos, atrayendo la hostilidad hacia los vástagos franceses, considerados responsables de las decisiones de Napoleón. No obstante, a pesar de estas hostilidades, algunos toreadores actuaron con diplomacia, consiguiendo ser aceptados por los vástagos locales, como el antiguo Jean-Baptiste Duval en el Cairo. Aunque los excesos revolucionarios habían sembrado el terror en las cortes europeas, las reformas llevadas a cabo por los ejércitos de ocupación contarían con adeptos que tratarían de mantenerlas y perpetuarlas tras la caída de Napoleón y la reconfiguración de Europa en el Tratado de Viena de 1815. El siglo XIX. En el plano intelectual y artístico, este siglo comenzó con el nacimiento del Romanticismo, un movimiento intelectual y artístico en el que participaron numerosos toreadores con simpatías anarquistas en reacción al espíritu conservador y conformista de la época. Los primeros años del nuevo gobierno de Francois Villon vieron nuevamente amenazada la hegemonía de los toreadores en Francia por una alianza entre los clanes Brujas y Ventru, que apoyaron los alzamientos revolucionarios de 1830 y 1848. En la sociedad mortal, la gran burguesía se convirtió en la clase predominante, pero los sucesivos gobiernos demostraron su incapacidad de atender a las demandas de la población. Aunque durante la Segunda República los Brujas parecieron a punto de obtener el poder en París en la formación del nuevo gobierno, los moderados y conservadores superaron a los progresistas. Los toreadores reaccionaron al movimiento de sus adversarios provocando un golpe de Estado que llevó al poder a Luis Napoleón Bonaparte, que se proclamó emperador en 1852 con el nombre de Napoleón III. El periodo del Segundo Imperio marcó la reafirmación del poder de los toreadores en Francia, después de casi medio siglo de conflictos y compromisos con otros clanes. Bajo el gobierno del emperador se instaló un régimen autoritario y reaccionario. No obstante, el reinado de Napoleón III llegó a un abrupto fin en 1870, después de la derrota de los ejércitos franceses ante los invasores prusianos. La invasión de Francia fue promovida en parte por los Ventru de Alemania, que deseaban venganza por la invasión napoleónica de principios del siglo. La caída de Napoleón III llevó a la formación de la Tercera República y los Ventru franceses intentaron nuevamente obligar a los toreadores a compartir el poder político. La reacción revolucionaria de 1871, que llevó a la creación de la Comuna de París, fue apoyada por los anarquistas. La represión de la camarilla y de las autoridades mortales fue rápida y sangrienta, aunque el espíritu de la Comuna sobreviviría en los movimientos obreros socialistas y anarquistas de toda Europa hasta en la actualidad. El siglo XIX también significó la expansión del clan toreador por las colonias de América, África, Asia y Oceanía. En América, refugiados de las revoluciones europeas se instalaron sobre todo en la costa este de Norteamérica, entre ellos algunos antiguos como Matthew Ludlow, que se instaló en Boston, antiguos y matusalenes toreador, entre ellos Christopher Houghton o Helena, tuvieron gran influencia en el crecimiento de grandes ciudades americanas como Los Ángeles y Chicago. El siglo XX. La sociedad mortal sufrió grandes cambios en la transición hacia el siglo XX, cambios que continúan hasta estas noches. El aprendizaje del arte se hizo más accesible y el estudio de las humanidades
experimentó un fuerte auge. Los toreador abrazaron con mayor frecuencia, pero también con criterios más selectivos. Ya no era suficiente con ser un artista bien conocido. Era necesario un talento especial, la chispa de la creatividad. Sin embargo, esto no evitó que el clan continuara abrazando por mero impulso o deseo. El siglo XX vio cómo se difuminaban las barreras entre género y clase. Los pobres podían convertirse en artistas o líderes, y aunque las barreras económicas continuaban vigentes, existían muchas más oportunidades. El arte, no obstante, descendió de ser el pináculo de la creatividad humana a un mero entretenimiento. A principios de este siglo existía una atmósfera de euforia debido a la influencia internacional alcanzada por los países europeos. Para los toreador, París se convirtió en la capital mundial del arte y en Francia surgieron algunas de las corrientes artísticas más importantes desde el siglo: el impresionismo, el surrealismo y otras. En 1914, los acontecimientos internacionales se aceleraron para llevar al mundo a la Primera Guerra Mundial, que se reveló particularmente mortífera. Casi inmediatamente los años 20 fueron especialmente prósperos para una nueva generación de toreador, especialmente farsantes, una suerte de subsegmento dentro del clan que ya veremos. Sin embargo, en la sombra se perfilaba una nueva crisis, una depresión económica que propició el auge de los regímenes dictatoriales y una nueva guerra. La Segunda Guerra Mundial fue un periodo particularmente difícil para los toreadores europeos, alterando su poder político. Varios emigraron al extranjero o pasaron a la clandestinidad para proteger sus intereses. El expolio de arte llevado a cabo por los nazis fue especialmente ofensivo para los antiguos toreador, que se resintieron del saqueo llevado por las tropas de ocupación. El príncipe de París, Francois Villon, se alió brevemente con los Brujas para depurar, entre comillas, la administración francesa de vampiros nazis. Las noches finales y el cambio de milenio. En el cambio de milenio, las utopías del siglo XX han dado lugar a la globalización y a problemas como el terrorismo, el hambre, las plagas, la explotación sexual, el genocidio étnico. En este ambiente, los toreador antitribu, antaño un linaje minoritario, han comenzado a aumentar su número. Cuando el horror, la perversión y la decadencia es todo lo que queda, algunas personas, y vampiros, aprenden a apreciarlo, y demasiados de estos toreador, pervertidos entre comillas, son reclutados en las filas del Sabbat. Lo que antes era un descarriado ocasional se ha convertido en un ejército de decadentes chupasangres. Más toreador se han unido al Sabbat en la pasada década que nunca, considerando que el clan siempre se ha considerado un reflejo de la humanidad. En esta época de pesadillas, los toreador han permanecido fieles a su papel. A medida que el cinismo y la desesperanza oscurecen el alma de la humanidad, también se oscurece el espíritu inmortal de los toreador. El arte siempre ha iluminado las esperanzas, sueños, temores y pesadillas de los vivos. En el siglo XX era posible para cualquiera, con una máquina de escribir o un ordenador, intentar reflejar sus pensamientos. Cierto que no todo el mundo tenía el talento de un escritor, pero muchas mentes brillantes surgieron del anonimato gracias a las nuevas tecnologías. El nuevo milenio en sí no es nada, observado objetivamente. Solo es una fecha en un calendario que ha cambiado numerosas veces en la historia de la civilización. Ni siquiera todos los países siguen este calendario. Es una fecha completamente arbitraria, pero eso no le resta poder como símbolo, una frontera de tiempo. Y el nuevo milenio
es un periodo mágico, un tiempo de cambios, para bien o para mal. Es arbitrario pero increíblemente significante. A estas alturas de la historia, la maldición de Caín ha llegado a sus límites y muchos de los vampiros más jóvenes son casi mortales. Quizás sea el orden natural de la sangre, o quizás no. Algunos dicen que el mundo está entrando en una nueva edad oscura. Solo el tiempo puede decir si los toreadores serán o no capaces de sobrevivir y llevar al mundo a un nuevo renacimiento. Características y organización de toreador y humanos. Los toreador en su conjunto permanecen más cercanos a los mortales que quizá cualquier otro clan, con la posible excepción de los estridentes Brujá. En la opinión de este humilde servidor, también podría decir que los Ramnos son muy cercanos a los humanos. Lo que son y lo que hacen los toreadores está intrínsecamente relacionado con el ganado. ¿Cómo podrían participar de lo mejor de la humanidad sin permanecer cerca de ella, conscientes de ella? Los toreadores caminan por la delgada línea que separa a los vástagos del ganado. Muchos prefieren la compañía de los mortales a la de los propios vampiros. Algunos toreadores incluso se permiten mantener una identidad o una familia mortal. Se puede decir que saben lo que se siente el volver a casa con una esposa y unos hijos que puedan querer. Tan pocos son los otros vampiros que pueden decir lo mismo, de saber sentir aquello. Ciertamente, por otro lado, no todos los toreadores se recuperan de matar a un ser querido en un frenesí o incluso de sobrevivirles de forma natural, entre comillas. La cercanía de los toreadores a la humanidad hace aún más terrible presenciar la mortalidad. Algunos dicen que los toreadores son hábiles manipuladores que adoran la intriga y las puñaladas por la espalda. Se debe comprender que las relaciones con los mortales es, al fin y al cabo, lo que mejor saben hacer. A menudo los llevan a utilizar a los demás para salirse con la suya. Algunos toreadores afirman que cada interacción emocional con un mortal es, a su manera, manipulación. Pero muchos toreadores creen que no es tan así. Pero bueno, ciertamente explican los propios miembros del clan que la intriga es algo complejo. No es un pasatiempo. Algunos de los toreadores tienen cosas mejores que hacer con sus novidas, pero algunos, ciertamente, encuentran que brota naturalmente de ellos el cotilleo y los asuntos de prestigio. En resumen, los toreadores se sienten muy cercanos a la humanidad, muchos de ellos particularmente cercanos, incluso a un nivel emocional, y las cuestiones de manipulación son básicamente el resultado de esa, por así decirle, cercanía que tienen con el humano, la capacidad de poder entenderlo tan bien les deja o hace surgir la herramienta de la manipulación. Mantener una identidad mortal. Algunos toreadores optan por mantener una identidad mortal. Por lo general, los toreadores se establecen como vástagos de su comunidad local, es decir, sociedad, y luego hacen todo lo posible por integrarse. Obviamente, esto puede ser difícil,
ya que no pueden salir durante el día. Hay formas de evitarlo. La mayoría se basan en el arquetipo de excentricidad de socialité para explicar su comportamiento. Los que tienen suficiente dinero añaden a ello el estereotipo de rico peculiar. Los estereotipos pueden ser muy útiles cuando se utilizan correctamente. Aún así no es fácil. Los toreador están obligados a irritar a la gente cuando seguidamente rechazan sus invitaciones a cenar, por ejemplo. Por supuesto, también hay formas de evitarlo. Mortales de hoy en día tienen alergias alimentarias inusuales y variadas. Y es fácil decir que no quieren ser una molestia, por ejemplo. Los toreador también son más adeptos que la mayoría de los otros clanes en hacerse pasar por mortales. Muchos de ellos son hábiles para usar la vitae, para parecer sonrojados y cálidos. Algunos incluso saben comer, aunque rara vez mostrarán estas habilidades delante de otro vástago. Es una vulgaridad absoluta. Si el toreador mantiene cierta identidad durante demasiado tiempo, por supuesto, alguien eventualmente se da cuenta de que no están envejeciendo. Pueden aplazar esto por un tiempo con simples pelucas, tintes y maquillaje escénico. Hacerlo noche tras noche. Y basta un descuido de la peluca o un manotazo accidental del maquillaje para desenmascarar el engaño. En verdad, mantener una identidad mortal es tedioso. Lo peor es que en el mundo actual, la televisión, noticias internacionales, aviones y etcétera, no pueden simplemente viajar 100 millas y tener la seguridad de que nadie los reconozca. Algunos se conforman con llevar una vida mortal y a pasar desapercibidos y utilizan seudónimos cuando quieren. Todo esto suele resultarle a algunos toreador muy contraproducente, porque ¿para qué sirve la no vida si no es para disfrutarla? Familia mortal. Mantener una familia mortal es todavía más difícil. No solo cuenta con todos los peligros inherentes a mantener una identidad mortal, sino que también deben lidiar los toreador con las relaciones mismas. Se desaconseja totalmente las relaciones con mortales, ya que con demasiada frecuencia terminan en desastre. Si en la familia hay niños, surgen las preguntas difíciles. ¿Se les dice por qué, por ejemplo, las ventanas están tapiadas? ¿Por qué ven al padre solo o padrastro cuando es de noche? Más o menos se puede ir llevando, pero va a terminar desembocando en problemas siempre. O eso aseguran los toreador. Mantener una familia mortal es realmente terrible. Y la más maravillosa de las cosas, irónicamente, una familia suele hacerlos sentir vivos de nuevo, o puede señalarles qué tanto se han alejado del camino. También conlleva otros peligros como la posibilidad del frenesí. Más de un toreador ha salido del frenesí para encontrar a sus hijos e hijas o hijastros destrozados a sus pies. Algunos toreador encuentran amantes, por otro lado, que no son mortales. Se sabe que los toreador se enamoran entre sí y también de otras criaturas sobrenaturales que merodean la noche. El amor es una de sus posesiones más preciadas y valiosas. Los acerca enormemente a la humanidad y les permite comprender mejor a los mortales. Puede renovar la voluntad de continuar cuando todo parece perdido, pero también es la mayor debilidad de un toreador. A través del amor se vuelven locos de dolor
cuando sus enemigos atacan a sus familias. Por amor experimentan la pérdida de una manera que ningún otro vástago puede. Por otro lado tenemos el beso, el proceso por el cual se alimenta un vampiro. Ciertamente muchos Toreador consideran que un individuo que se alimenta de su círculo de confianza o familiar, de esta familia y de estos amigos mortales, hace que se devalúe, no solo a ojos de otros Toreador, sino de otros vástagos en general. Muchos Toreador se fijan en la impresión que dejan, claro. Y acarrea otros problemas. No es lo mismo tener, por ejemplo, una esposa que sabe de manera abstracta de que el Toreador en cuestión es un vástago, que una esposa vea al vástago en el momento en que se está alimentando. Suele traer muchos problemas y hace que las esposas se replanteen muchas cosas. Los Toreador que se niegan a alimentarse de sus seres queridos afirman que sería tratarlos como ganado. ¿Qué sentido tiene el intentar permanecer cerca de la humanidad interactuando con ellos y solo van a ser tratados como presas? Otros afirman que el placer del beso es simplemente otra forma de expresar el amor a un cónyuge cariñoso. En otros alegan frustración por la incapacidad de hacer uso de una fuente de sangre en una época en la que los suministros pueden andar bajos. La mayoría de los Toreador, por supuesto, ven esto como la racionalización que es. Algunos dicen que alimentarse de la familia de uno es la primera señal de que un Toreador ha perdido el contacto con la humanidad. La mayoría de los que pertenecen a este tipo de que ejercen estos comportamientos lo hacen a puertas cerradas. Ceder a las pasiones. Hasta ahora los Toreador los hemos visto como casi pura dulzura y luz. Pero es cierto que si bien dan rienda suelta a la máxima humanidad posible y se acercan a los sentimientos y emociones de los humanos, no hay que olvidar que los humanos, como aman, también odian. Cometen grandes actos de heroísmo y horribles actos de violencia. Consiguen grandes cosas, pero también malgastan sus vidas en la búsqueda de placeres hedonistas. Los Toreador son un poco el reflejo de aquellas cosas, de las buenas y de las malas. Después de todo, como les va a los mortales, así es como les va a los Toreador. Por otro lado, tenemos el hedonismo y el agotamiento, la fatiga de estar persiguiendo a las emociones humanas, explican los propios Toreador. La condición vampírica no está adecuada para ello. Hay que esforzarse mucho para pensar en su escala temporal, en sentir o emular sus emociones. La mayoría de los Toreador pasan por periodos en los que se sienten agotados. Más que otros vástagos, los Toreador atraviesan periodos en los que se sumergen en los placeres que la mortalidad ofrece. Comida, fiestas, drogas, carne y su propia comida, bebida y droga, todo en uno, que es la vitae. Puede ser difícil ante tales placeres recordar que estar en contacto con la humanidad significa estar con sus dolores y sus placeres. Cuando los Toreador se agotan, la mayoría tiene el sentido común de retirarse de la sociedad mortal. Cuando ya no se puede pensar en términos de días, se hace difícil percibir las minucias de la existencia mortal. Muchos vástagos cansados se involucran, en cambio, en las maquinaciones y la mezquina yihad de su propia especie. Existen Toreadores que ejercen su humanidad y el trato con ella de manera pragmática, solo en la medida de lo necesario. Estos suelen ser los más antiguos, que ya habiendo pasado posiblemente varios siglos, se han vuelto fríos y distantes. Suelen aislarse un poco del resto del clan, y son los que abrazan entre los mortales solo con fines prácticos, aquellos mortales que tienen una utilidad. Vemos en este punto
como ya no impera tanto la emocionalidad o los sentimientos. Es fácil de entender por qué aparecen este tipo de individuos. Es que los toreadores son propensos a sucumbir al hastío. Al fin y al cabo es inevitable, son seres inmortales y perciben el tiempo de una manera distinta, sienten el paso de las décadas y los siglos de manera más aguda que otros vástagos. Esto en gran medida por el contraste que viven o no viven al estar tanto en contacto con mortales. Los toreadores desganados hacen casi cualquier cosa para entretenerse. Cuanto más divertida, mejor. Estos son los toreadores que celebran fiestas salvajes rebosantes de droga, sexo y ganado. Son los toreadores más propensos a matar a sus amigos, a alimentarse de sus familias y a abrazar a gente solo por su atractivo o su habilidad en la cama. Los toreadores particularmente aburridos han sido conocidos por crear cultos de sangre, sectas. Reúnen un rebaño, poniéndose ellos mismos como predicador, dios, ángel, espíritu u otra figura de autoridad religiosa, y alimentan con su sangre a sus seguidores, a veces incluso abrazan a algunos. A menudo abusan de sus rebaños, física o emocionalmente. Se alimentan de ellos, les hacen tomar drogas y a veces incluso los torturan, entre otras prácticas. Hay que ser un toreador con mucho ego para estar dispuesto a hacer tal cosa, pero no hay escasez de ego entre los toreador. Como los toreador pasan tanto tiempo con la humanidad, es inevitable caer en sus tentaciones, en los pecados de la humanidad. Se drogan indirectamente, se acuestan con cualquiera, ya sea que les guste o no, pero a veces es difícil evitar la oportunidad y que algo esté tan servido y fácil. Son presa de los celos, la rabia y la autocompasión. Algunos toreadores se dedican al mercado negro incluso, mayoritariamente como un medio para obtener arte. Para algunos es un juego para pasar el tiempo y para otros es una forma de obtener dinero, dice llanamente. Algunos toreadores se dedican al comercio de pieles. Los placeres de la carne tienen una cierta atracción para el clan, aunque no puedan disfrutarlos de verdad. Algunos usan el sexo como una forma de sentirse cerca de la gente. Otros tienen sexo porque les hace sentir vivos de una manera que pocas otras cosas lo hacen. Se cree que estos pobres bastardos están engañándose a sí mismos, que simplemente no quieren enfrentar el hecho de que ya no son mortales. De vez en cuando, un infame toreador se involucra con la prostitución, la pornografía, la esclavitud, incluso películas snuff y otras depravaciones. Algunos lo hacen porque disfrutan de los placeres de la carne, otros lo hacen porque les gusta tener poder sobre otras personas y otros tantos disfrutan excitando a los mortales a su alrededor, estimulándolos a mayores grados de pecado. Aunque el sexo es uno de los pecados más populares, la humanidad tiene otros. Algunos toreadores se interesan por el juego, otros ansían el poder político, uno o dos operan circuitos de lucha, otros toreadores asesinan por ira y envidia igual que los mortales, aunque ciertamente no encajan con el perfil general del clan. Los asesinos en serie toreador han existido. Uno afirmó que lo hizo porque se sentía como estar vivo. Otra alegó que lo hizo porque nunca podría entender realmente a los mortales a menos que matara como ellos mataban, y no como un vampiro por razones inhumanas. Ciertamente el clan tiene su lado feo. Rivalidades. Muchos toreadores mantienen rivalidades con otros condenados. Para algunos es una forma de pasar el tiempo, de evitar el aburrimiento, un juego. Para otros puede ser una forma de ganar prestigio, suponiendo de que puedan superar a sus rivales. Otros toreadores se entregan a estas competiciones por algún desaire, real o imaginario, que han recibido. Hay tantas razones para mantener una rivalidad como las hay para que los vástagos discutan.
Si esto le suena familiar, es porque lo es. La yihad, en pocas palabras. Todo esto suena muy sencillo, por supuesto, y a veces es cierto. Pero a veces las rivalidades lo llevan todo mucho más lejos. Los toreador avergüenzan a sus rivales, los acosan, arruinan sus reputaciones y a veces incluso organizan sus muertes finales. Llevar una rivalidad tan lejos, por supuesto, es el camino de la crueldad, pero eso es todo lo que les queda a algunos toreador. El clan, en su infinita sabiduría y paciencia, ha ideado innumerables maneras de herir a un rival, sabotear su exposición de arte, usar los contactos para asegurarse de que alguien con mucho prestigio le avergüence públicamente a él o a su protegido, provocar un rumor que resulte en humillar o poner en una situación peligrosa al objetivo, posiblemente mortal. Hacer creer a la camarilla local que ha hecho algo para poner en peligro la mascarada, por ejemplo, o socavar a un príncipe. Incitar a los lupinos o al sabbat a invadir su refugio o organizar un incendio en su ausencia que destruya sus preciadas pertenencias. Esquilmar a su ghoul favorito o hacer que maten a su marido mortal. O peor aún, hacerlo abrazar por Malkavians o el Sabbat. Las tácticas son tan vertiginosamente diversas como los participantes en la propia yihad. La venganza como forma de arte. Algunos toreador convierten la venganza en una forma de arte. Los que aún tienen moral lo llaman justicia. No se limitan a planear la forma más eficiente de vengarse de alguien, o la más elaborada o la más apropiada. Convierten a los objetos de su afecto en un proyecto especial propio, en los que invierten tanto tiempo y esfuerzo como en cualquier obra maestra. Esto suele ocurrirles a aquellos toreador hastiados que mencionamos anteriormente, estos que perciben el paso del tiempo con tanto pesar y cansancio. En cierto modo, estos toreador son útiles al clan. Evitan que se pasen de la raya los demás. Al fin y al cabo, después de todo, lo último que quiere un toreador es convertirse en el objeto de afecto, entre comillas, de un vicioso toreador con demasiado tiempo libre. Cada tanto uno o dos toreador se hacen conocidos con el título de artistas de la venganza y pasan su tiempo planeando y promulgando las más bellas justicias entre comillas. Sus objetivos pueden ser vástagos o ganado que les han hecho daño, que han agraviado a otra persona y han llamado su atención o simplemente les han puesto de mal humor. Sus planes a menudo implican no solo al objeto de sus retorcidos afectos, sino también a los amigos y aliados de esa persona, a su familia, a sus amantes. Conservación no deseada. Muchos toreadores suelen convertir en su cruzada personal la conservación del arte. A veces el arte no quiere ser preservado. No todos los artistas quieren vivir para siempre. No todos los artistas quieren renunciar a sus obras maestras para que otros puedan disfrutarlas. Algunos dicen que esto es ceguera. Ciertamente, algunos toreador creen que la preservación de su idea del arte tiene prioridad sobre los deseos de los demás. Aseguran, después de todo, los mortales no pueden ver el panorama completo. Tratar de preservar una obra de arte que alguien no quiere preservar puede variar de una situación ligeramente difícil a una totalmente catastrófica. Por lo general, el robo de un cuadro puede llegar a traer consecuencias bastante severas. Pero a pesar de lo que la mayoría de los otros vástagos creen, las pinturas no están en la línea principal de lo que consideran arte los toreador. La fotografía sigue la misma línea que la pintura,
sobre todo con respecto a la vulnerabilidad al robo. La comida es un caso más difícil. No se puede simplemente tomar un plato o un pastel y bañarlo en una capa de goma o laca y exponerlo en una galería durante 100 años. Además que deja de ser comestible. También es difícil secuestrar un puñado de bailarines y obligarlos a actuar una y otra vez para el vástago en cuestión, aunque hay toreadores que lo han hecho. Algunos insisten que para evitarse el engorro que trae todo esto, mejor utilizar una cámara de video y grabar a los bailarines para entonces sí preservar la obra en ese caso. Pero la mayoría de los toreadores que se obsesionan con la preservación reniegan de la tecnología. Por otro lado, la arquitectura les resulta un poco más fácil. Sí, es difícil protegerla de los rayos, las inundaciones o un terremoto, pero se puede recurrir a la sociedad histórica del lugar para evitar que un edificio antiguo sea demolido. Esto puede ser igual difícil si el propietario quiere arrasarlo, pero no es imposible. Lo que es más difícil es preservar a un artista, sobre todo uno que no quiere ser preservado. Los toreadores no pueden mantener a un neonato, además, en la oscuridad acerca de las prácticas de los vampiros. No puede, al menos para siempre. Y él podrá decidir derramar el conocimiento de sus violaciones de la mascarada a algún príncipe. Es decir, convertir a la fuerza a un artista y encima en secreto del príncipe, doble dolor de cabeza. Incluso podría ser creído si ese príncipe está buscando una excusa para adelgazar las filas de los vástagos locales en una ciudad. Si tiene suerte, el neonato solo se sienta en el sol y espera a la muerte definitiva. Si no tienen suerte, corre a las autoridades mortales y trata de demostrarle lo que es. De todos los clanes, los toreador son los mejor equipados para limpiar los desastres, que ellos mismos hacen, claro. Para ir finalizando con esta cuestión, diremos que los toreadores, así como se obsesionan muchas veces con la preservación, también destruyen. Un ejemplo de esto podría ser un integrante del clan que encuentra el trabajo de una pastelera algo maravilloso y excelso. Acto seguido, y más allá si le advierte o le pide el permiso correspondiente al príncipe local, abraza al individuo en cuestión. Entonces la llevará y la presentará ante la sociedad de su clan, el resto de los toreadores, sus pares. Y podría en ese momento enterarse de que no es bienvenida, que tiene prohibida la entrada en aquella reunión, y que vuelva cuando encuentre un arquitecto o un escultor. Es que no todos los toreadores perciben el arte de la misma manera. No a todos le parece maravilloso lo mismo. Muchas veces los toreadores han terminado destruyendo obras de arte, las obras incluso de sus propios chiquillos, cuando no a sus chiquillos directamente, por haberse sentido ofendidos en un momento particular, por no haber llegado a lo que se esperaba, o porque algo en la obra los pudo haber insultado, fuera esto real lo imaginario. Destruir estatuas, cuadros, cerrar galerías de arte enteras, solo por encontrarse ofendidos. Jerarquía del clan. Los toreadores no tienen una jerarquía de clan estable. Una de las razones de ello es que el prestigio dentro del clan se gana y se pierde fácilmente en poco tiempo. Es casi imposible mantener una jerarquía claramente definida cuando los rangos cambian constantemente. El artista de una noche es el farsante de mañana.
Y muchos toreadores tienen mejores cosas en la cabeza que andar ocupándose tanto de la política de la sociedad. Prefieren estar con los mortales, prefieren estar cantando o bailando, que andar llevando la cuenta de quién le debe una bendición a quién o quién se ha deshonrado a sí mismo, etc. Además, los toreadores viven a través de una escala de tiempo mortal, como hemos dicho, y es más difícil mantener una organización internacional cuando los compañeros de clan están revoloteando como moscas. Además, mantener las cosas organizadas cuando se viaja por todo el mundo y de vez en cuando se termina en la clandestinidad, en letargo o en la muerte definitiva. Aún así cuentan con cierta estructura, por así decirlo, si es que se le puede llamar así a constantemente cambiantes camarillas y redes sociales. Lo cierto es que no la utilizan mucho, esa estructura de tenerla. Al fin y al cabo, pocos toreadores quieren ocuparse más que de sus propios asuntos en una fiesta o en una galería. Gremios, carnaval y asuntos del clan. Los toreadores celebran frecuentes reuniones informales llamadas asuntos del clan. Nadie está obligado a asistir, pero casi todo el mundo lo hace. Estos suelen ser fiestas, cenas entre comillas, con comida incluida, o exposiciones de arte. Cierto es que en estas reuniones no se resuelven grandes cosas del clan, grandes asuntos, ya que se pierde mucha energía en pequeñas disputas y desencuentros en general. Aún así, muchos toreadores utilizan los asuntos que se puedan tratar en dicha reunión para establecer contactos y avanzar en sus agendas personales. Algunas agrupaciones locales de toreador se llaman gremios, que se basan en la aceptación de un código de etiqueta específico y tradicionalmente celebran reuniones formales llamadas bailes una vez al mes en la noche de luna llena. En realidad los bailes suelen celebrarse cerca de la luna llena. A los toreadores asistentes a menudo les gusta jugar juegos de poder con la cita mensual, cada uno tratando de demostrar que es más importante, aplazando el baile para adaptarse a su agenda personal o para apoyar su interpretación del código específico que adoptaron los gremios. Las personas ajenas a un gremio solo pueden asistir a los bailes previa invitación. Además, los gremios parecen surgir y desaparecer al azar. En una ciudad determinada, un año está de moda pertenecer a uno de estos gremios y al año siguiente el gremio en cuestión es una vergüenza pasada de moda. A los toreadores destacados y a los ancianos del clan les gusta celebrar un gran baile en Halloween, uno por cada continente, y lo organizan colectivamente con varios gremios o hermandades o coterráneos o lo que esté de moda ese año. El sitio cambia cada año y muchos toreadores se pelean por quién debe ponerlo, es decir, ser un poco el anfitrión. Recientemente, algunos de los miembros más jóvenes del clan han boicoteado el gran baile en un intento de trasladarlo a otra fecha que no sea Halloween. Los gremios, por su parte, son difíciles de explicar a veces a los forasteros, aseguran los toreadores. Técnicamente, los gremios son agrupaciones regionales, normalmente por ciudades o condados. En otras palabras, todos los miembros de Chicago del clan toreador pertenecen teóricamente al gremio de Chicago. Sin embargo, algunos toreadores intentan convertir los gremios en, gremios. Así que de vez en cuando se encuentran un gremio que se hace llamar Gremio de Pintores de Chicago o Sociedad Annabel Travel o algo así. Inevitablemente esto solo provoca más faccionalismo. ¿Qué pasa con los diseñadores informáticos, los cocineros, los músicos y la gente que está peleada con Annabelle Traville? O bien el gremio hace que los demás
se sientan tan mal acogidos que se marchan y así se convierte realmente en un partido exclusivo, o los toreadores de la ciudad se dividen y a veces los que se sienten marginados pueden intentar crear un segundo gremio. O se convierte en un gremio de pintores y escultores, si predominan esos dos tipos de artistas, o se llamará gremio de pintores, pero admitirá todo tipo de otros toreadores. Los toreadores tienden a ser lo suficientemente individualistas como para no esperar mucho de sus gremios. Después de todo, si esperaran que sus gremios los defendieran en todo momento, tendrían que estar dispuestos a defender a todos los demás. De más está decir que los toreadores no están precisamente dispuestos tanto a esto. Lo cierto es que los gremios son poco más que clubes sociales. Un gremio aquí o allá puede involucrarse en política o en actividades de los vástagos, pero eso refleja los intereses de los toreadores que pueblan los gremios, no de los gremios en su conjunto. Una vez cada 23 años, los toreadores se reúnen en carnavales, un tipo de festival mundial de una semana de duración. Los artistas toreadores guardan sus mejores obras maestras para exponerlas en el carnaval. Al final de la celebración, la o el mortal aclamados como el o la mejor de su generación es abrazado. O eso es lo que se supone que ocurre. Ciertamente no hay dos toreadores que se pongan de acuerdo sobre cuál es el mejor, así que inevitablemente eligen a un candidato de puro compromiso. Últimamente algunos neonatos han sugerido que se establezcan categorías. Quieren que un mortal sea abrazado por su habilidad con las artes visuales, otro para las artes escritas y así sucesivamente. En aras de reducir, aunque sea un poco, las disputas, se está barajando esta posibilidad. Se rumorea que todos los toreadores asisten al carnaval. Al menos eso es lo que se le dice a los neonatos cuando oyen hablar por primera vez del espectacular festival de disfraces. Claramente es imposible que todo el clan se ponga de acuerdo y se reúna en una misma ciudad en un mismo momento. No pasó ni pasará jamás. En teoría, cada gremio elige a un representante para ir. Lo que realmente ocurre es que cada gremio puede elegir a un representante y luego cualquier otro que se sienta excluido se presenta por su cuenta. Es decir, no importa lo que elija el gremio al final de cuentas. Después de todo, no es como si comprobaran el resto de los asistentes o quienes gestionan el evento las entradas en la puerta. Algunos ancianos se niegan a ir por paranoia, es decir, por peligro. Piensan que pueden destruirlos. El carnaval suele coincidir con algún acontecimiento mortal que tiene lugar en la ciudad en la que los toreadores deciden celebrar su gala. La ciudad parece no dormir nunca y se respira un ambiente festivo. En realidad, el carnaval no es más que un conjunto de pequeñas fiestas o actuaciones que tienen como telón de fondo las festividades de la ciudad anfitriona. Un ejemplo podría ser el Año Nuevo Chino, con veladas especiales solo para VIPs de los vástagos que se celebran al atardecer. Sectas, camarillas y redes sociales. Los toreadores apenas se limitan a socializar por zonas geográficas. Si lo hicieran, perderían todas las maravillosas conexiones que hacen cuando viajan. Los toreadores cultivan contactos en todo tipo de lugares. La mayoría son seres amados o mortales con los que se mantiene correspondencia 1 o 2 veces al año, lo justo para mantener el contacto y fingir que se complementan mutuamente. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, un toreador que ha conocido a un par de personas en Europa con las que se ha estado conspirando para popularizar cierta escuela filosófica. Al mismo tiempo, trabaja con un toreador del Medio Oeste de Estados Unidos que quiere que visite
el salón cuando se esté en la ciudad. Además, ha estado financiando una pequeña cohorte que ha estado llevando a cabo acciones de guerrilla contra el Sabbat en Nueva Inglaterra. Muchos toreador tienen sus manos metidas en varios grupúsculos aquí y allá. Muchos clanes tienen sus pequeñas facciones secretas o no tan secretas, que llevan a cabo todo tipo de tortuosos negocios. No podría pensarse que los toreador tuvieran una cosa así. Es que están demasiado ocupados celebrando fiestas como para meterse en esas cuestiones. Bueno, lo cierto es que tienen sus pequeñas sociedades secretas como cualquier otro clan. Tienen sus camarillas. Sin embargo, algunas de ellas funcionan de forma bastante diferente a las de otros clanes. Por eso puede que no sean tan notorias. Por ejemplo, son muchos más propensos que otros clanes a contratar a mortales y emplearlos para cumplir sus objetivos en lugar de hacer el trabajo sucio ellos mismos. De este modo, los demás clanes solo ven al toreador sentado en fiestas y no se dan cuenta de que el clan está trabajando en tantos frentes como ellos. Ciertamente, también financian los objetivos de otros clanes. Dejan que un joven Ventru crea que los ha engañado para que financien su juego de poder político, cuando saben muy bien que su sire está malversando sus fondos y utilizándolos para respaldar al candidato que quieren los toreador que salga elegido. Los Ventru hacen todo el trabajo y ellos obtienen los beneficios, por no hablar de los dos Ventru en deuda con los toreador, que no habrían tenido si simplemente hubieran financiado a un solo candidato. Eso sí, tales maquinaciones son un trabajo peligroso y hay muchos toreador que resultan muy heridos cuando las intentan, sobre todo y particularmente aquellos toreador que no están hechos para la política. Tampoco todos los toreador se preocupan por los intereses de los vástagos. Durante la última década ha corrido el rumor de que una cábala oculta de toreador resentidos ha estado detrás de los recortes en la financiación del arte que han visto recientemente. Algunos creen que el grupo es ajeno al clan, pero el rumor popular dice que son toreador que tienen algún agravio con la inclinación artística defendida por los vástagos del clan. Algunos creen que también están detrás de los esfuerzos por restringir la libertad de expresión en Internet. No hace falta decir que algunos toreador tomaron represalias. Pueden recordar todas las cintas azules que aparecieron en las páginas web y las notas que las acompañaban sobre el apoyo a la libertad de expresión. Un grupo de neonatos bastante emprendedores que se autodenominaban artistas del electrón apoyó firmemente esta iniciativa. Apoyan todo tipo de expresión artística en la web, albergan páginas, poesía, escritura, arte y cómics. Escriben lecturas diatribas sobre la libertad de expresión y las reenvían por correo electrónico a cualquiera que pueda estar conectado. Organizan peticiones electrónicas y colectivos de artistas cuyos miembros solo se comunican en línea. Sus programadores trabajan en herramientas que faciliten la colaboración a distancia. Se rumorea que gestionan varios sitios de pornografía y fetichismo, simplemente porque creen que toda expresión tiene derecho a ser protegida. Además, les produce ingresos. También hay otros grupos. Uno de ellos, los vigilantes, ha estado tratando de incitar a la acción contra los Tremere. Afirman que los Tremere están intentando sobrepujar a los Ventru por el poder y que si los Tremere se hacen con el liderazgo de la camarilla, los toreador tendrán problemas. El resto de los toreador hace todo lo posible para disuadir a estos toreador de este grupo o facción cuando pueden y limpian los desastres que dejan cuando no pueden disuadirlos.
Ya algunos han pasado por algunas ciudades en las que ya no son bienvenidos debido a lo que ha hecho el grupo. Puede que haga falta hacer algo con ellos. Empiezan a plantear algunos antiguos. Las sociedades secretas entre los Toreador van y vienen como las modas. De vez en cuando alguien emprende una cruzada o encuentra a unas cuantas personas que están de acuerdo con ella y se ponen a hacer algo. O se da cuenta de que a nadie le importa y se rinde o se lanza por su cuenta. Anarquistas. Públicamente, cualquier Toreador que se vuelva anarca probablemente sufrirá la burla de todo el clan. Lo dicen los Toreador para hacer felices a los Ventru. Extraoficialmente, cualquier anarca con suficiente pasión para hacer sentar a un Toreador y prestar mucha atención puede más o menos escribir su propio libreto. Por supuesto, depende de a quién acuda. Como en cualquier grupo, los hay que siguen la línea del partido y los que no. Prestigio. El prestigio es algo complejo entre los Toreador. Muchos factores intangibles pueden aumentar o disminuir el prestigio. La medida en que un acontecimiento afecte al prestigio de un integrante del clan en cuestión depende mucho menos de lo mucho que haya hecho enojar a otro aquello que hizo el Toreador. Por ejemplo, interrumpir el acto social planeado por alguien más puede meter en problemas al Toreador en cuestión. La mayoría de los invitados en una fiesta también se sienten mínimamente obligados a hacer caso omiso del enfado del anfitrión. Así que agitarlo es la forma más rápida de ponerse a todo el mundo en contra. Esto significa que no se debe insultar al anfitrión de una fiesta jamás. Nunca se debe agredir a alguien en una fiesta en general, ni al anfitrión, y menos si al invitado, que podría llegar a agredirse, es especial para el anfitrión. Por esta razón, algunos Toreador intentan evitar beber sangre contaminada con drogas o alcohol en las fiestas. Por otro lado, si un Toreador permite ser avergonzado, esto también arruina su prestigio, tanto si es resultado de algo que ha hecho por su propio mérito o algo que le han hecho. En última instancia, sin embargo, interrumpir la fiesta de alguien solo le convertirá en un paria en su propia ciudad. Podría mudarse fácilmente a otra localidad y lo más probable es que nadie supiera lo que ha pasado. Otra forma de quedar mal es ser responsable de la destrucción de un ícono de importancia cultural, aunque sea indirectamente. Aunque se considera un gran honor que se le pida a un Toreador que proteja, por ejemplo, una gran obra de arte, muchos temen tal honor. Al fin y al cabo, si la obra resulta dañada mientras está en posesión de nuestro hipotético Toreador, se le considera responsable. Del mismo modo, permitir que un gran artista sufra daños conlleva una pérdida proporcional del prestigio. Si el Toreador abraza a un artista que decide destruirse a sí mismo, eso cuenta. Obviamente, fue la responsabilidad y juicio del Toreador que lo ha convertido lo que ha provocado a la vez la destrucción. Se trata de pérdidas de prestigio de las que se suele hablar mucho más que del mal comportamiento en una fiesta. Para los más expresivos, las obras de arte o las representaciones de baja calidad, así como los descubrimientos de baja calidad en términos de otras contribuciones culturales, también suponen una pérdida de prestigio. Claro, este punto es complicado y relativo. Después de todo, en lo cultural y artístico dentro de los Toreador, ¿qué vale más que qué cosa? Todo es relativo. Se resume en que el peligro se corre cuando alguien realmente importante, que tiene particularmente buena destreza en lo que es la crítica cáustica, se fije en un Toreador
que ha presentado una obra o descubrimiento. Es decir, la pérdida del prestigio en este caso se da cuando se es víctima de algún astuto crítico toreador. De más está decir que el comportamiento de los protegidos y chiquillos de un toreador afectan también su reputación, al igual que el prestigio del progenitor o de cualquier mentor que se pueda tener. De hecho, su prestigio en general afecta al del toreador. Si su padre es un marginado social en París, también lo será su descendencia. Culpa por asociación y todo eso. Para ir finalizando, cabe resaltar que es fácil perder el respeto, como ya hemos visto, y no tanto ganárselo, pero puede intentarse. Si se tiene medios económicos, puede organizarse una fiesta o un baile u otro asunto del clan. Se necesita cuidado, dinero y la voluntad de volver a intentarlo si alguien decide que sería un objetivo encantador. Es decir, si adversarios dentro del clan deciden agarrar de punto o tomárselas con quien está tratando de recuperar su prestigio. Al fin y al cabo, es mucho más difícil hacer bien una fiesta que fastidiar la fiesta de otro. De nuevo, a menos que esta fiesta de quien quiera recuperar su prestigio sea especialmente memorable, no es probable que aumente su prestigio más allá del aprecio del gremio local por una noche o dos. Tampoco es una buena forma de ganar prestigio si no se lo tiene. Es decir, tener para que la gente quiera ir a la fiesta. Por supuesto, quienes son considerados parias tienen pocas probabilidades de tener o contar con mucha concurrencia a su fiesta. El mecenazgo de mortales destacados es otra forma de ganar prestigio, al igual que el mecenazgo de galerías, escuelas y museos. El descubrimiento de obras de arte especialmente buenas, atentos con lo anteriormente mencionado, es decir, los críticos, de obras maestras perdidas o de nuevos medios de comunicación populares también ayuda. Un abrazo que se considere especialmente sabio puede establecer un aumento en el prestigio del toreador en cuestión. Las actuaciones impresionantes también ganan prestigio en la compañía adecuada. Otra fuente de prestigio algo más complicada son las bendiciones y los favores. Si un toreador está en posición de dar a otro toreador algo que necesiten, puede que se le ofrezca el apoyo y buena palabra a cambio. Honestamente, esta es quizá la forma más efectiva, aunque la más peligrosa de ganar prestigio. Es decir, favor con favor. Si uno ayuda a ciertos toreadores influyentes, es muy probable que estén dispuestos a asistir a las fiestas que se organicen y hablar bien del toreador en cuestión, que está buscando recuperar su prestigio o aumentarlo. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene una agenda. Esta puede ser la única forma fiable de que alguien deje de lado esa agenda y le diga a la gente que quien quiere aumentar su prestigio o el trabajo que está llevando adelante son maravillosos. Lo dicho, hablar bien para devolver un favor. En la camarilla. Los toreadores apoyan incondicionalmente a la camarilla. La secta es lo que mantiene a raya a los clanes y viceversa. La camarilla es, en definitiva, lo que protege a los mortales de los vampiros, aunque no sea la intención de todos sus miembros. Sin la camarilla, no podrían los vástagos simplemente caminar entre los mortales, acechar entre ellos y aprender de ellos con tanta facilidad. Por eso, la marcha de los Gangrel ha sumido a algunos miembros en el pánico.
Que se vaya uno de los 7 clanes no es poca cosa. A algunos Toreador les preocupa que nada menos que la disolución de la secta en su conjunto esté a la vuelta de la esquina. Algunos incluso intentan hacer algo al respecto. Ciertamente la mayoría de los Toreador que participan en la sociedad y la política de los vástagos hacen todo lo posible por calmar los temores, reforzar las relaciones entre los miembros de la camarilla de distintos clanes y mantener la calma. La mayor parte de esta labor se lleva a cabo de clan en clan, a través de contactos individuales y conocidos. Es probablemente una de las pocas cosas en la que la mayoría del clan ha sido capaz de ponerse de acuerdo. Aún así, no es común que se vea un movimiento organizado por parte de los Toreador, sino que muchos de ellos han tenido reacciones similares a lo que está sucediendo. El Elicio. Los Toreador apoyan firmemente el concepto de Elicio. Después de todo, muchos de ellos pasan menos tiempo entre los vástagos que entre el ganado, por lo que están en cierta desventaja cuando los clanes se reúnen. Por eso es bueno tener una forma segura de interactuar con los demás que los sitúe en un terreno más elevado. Además, les gusta hacer valer sus puntos de vista de forma que no implique en vulgares puñetazos o el uso de habilidades arcanas. Son maestros del rumor cáustico, de la frase soltada por descuido al oído del Nosferatu equivocado, del comentario inocente. Los otros clanes pueden pensar que son estúpidos o que no tienen pelos en la lengua, pero eso solo ayuda a que no sospechen cuando los Toreador hacen cosas así. Ellos se alejan riéndose del tonto Toreador con la cabeza vacía y la boca grande. Y ellos, los Toreador, se alejan sonriendo inocentemente como si no se hubieran dado cuenta de nada. Cuando tienen que tratar con otros vástagos en el Elicio es donde hacen su mejor trabajo. Es la ubicación perfecta. Los ayuda a proyectar la imagen aristocrática, influyente y algo huidiza que tan bien se les da, al tiempo que se permiten acceder a los oídos que necesitan sin preocuparse de que los abran en canal con las garras. Podría pensarse que los Toreador actúan como guardianes del Elicio. Al fin y al cabo, este exige gracia y cultura y eso les va como anillo al dedo. Sin embargo, esta tarea la realizan con poca frecuencia. Varias razones contribuyen a ello. Como ocurre con la mayoría de las cosas, no tienen los Toreador reglas universales sobre el Elicio ni movimientos formales, pero los acontecimientos simplemente conspiran para que la mayoría de ellos elijan no ser guardianes del Elicio. Por ejemplo, muchos de los Toreador consideran que ese trabajo es para los vástagos más físicos. Muchos Toreador son grandes defensores de la delegación. En algunos casos, los sirvientes Toreador guardan el Elicio, o para estar seguros, los vástagos creen que es el Toreador el que hace el trabajo. Por otro lado, a los Toreador les gusta el rumor de que no son capaces de funcionar bien en presencia de la belleza. Los otros clanes saben tan bien como ellos que pasan la mayor parte del tiempo rodeados de arte. ¿Por qué no dejar que piensen que son afeminados, sobre todo en el Elicio, donde miran, escuchan y sutilmente arrasan con todo? Tampoco quieren que les echen la culpa si algo sale mal. No hay nada peor para la reputación que encontrar a un cazavampiros o a un periodista astuto en los pasillos de servicio del hotel cuando se supone que un Toreador está al mando. Además, lo que más necesita el guardián del Elicio es seguridad, no destreza cultural. ¿Y desde cuándo los Toreador
son fuerza de seguridad. Dejen mejor que se ocupe el gangrel o el brujá. Los guardianes son poco más que sheriff glorificados en cualquier caso. Posición en la camarilla. Los toreador son variados y flexibles, por lo que pueden encontrarse en casi cualquier puesto dentro de la camarilla. Madame Will es la actual toreador Justicar. Lleva tiempo en ese puesto y ejerce bien su poder. Es tan propensa a utilizar su poder para cumplir sus agendas privadas como cualquier otro Justicar, pero también se sabe que ha destruido a príncipes en sus esfuerzos por mantener la mascarada y las demás tradiciones. Por desgracia, su rivalidad con el Justicar Tremere, Anastas de Zagreb, ha provocado dolorosos enfrentamientos entre ambos clanes. Los arcontes toreador pueden ser increíblemente eficaces, sobre todo debido a los estereotipos que los otros clanes tienen de los toreador ineficaces y maliciosos. Un arconte toreador puede hacerse pasar por un chismoso tonto con la cabeza vacía si está intentando pasar desapercibido, o por un manipulador mayor y menos mortal, entre comillas, si solo necesita hacer el trabajo. Se rumorea que Madame Gill emplea a unos cuantos arcontes Ventru, así como a otros de clanes más dispares. Los toreador solo se convierten en príncipes ocasionalmente, pero ocurre. Muchos toreador prefieren delegar o doblegar la oreja del príncipe antes que pintar dianas sobre sus corazones. Algunos toreador tienen dificultades para ostentar el poder debido al mismo estereotipo que puede protegerlos en otras situaciones. Esa imagen que los otros clanes tienen de los toreador puede ser útil, pero en algunos casos interfiere. Sin embargo, el primogénito toreador suele ocupar una posición de poder apreciable. La mayoría de los toreador entienden el valor de la camaradería y la manipulación, por lo que el primogénito toreador rara vez se pone en desacuerdo con el príncipe de una ciudad. A menos, claro está, que el príncipe esté decidido a crear problemas al primogénito o parezca que no le queda mucho tiempo en este mundo. En las grandes ciudades, los primogénitos toreador solo nombran látigos ocasionalmente. Dados los bailes y los asuntos del clan, puede resultar difícil no mantener informados a los miembros del clan de los últimos acontecimientos. Cuando se nombra a un látigo, es decir, un azote, quiero aclarar, suele ser con el fin de guiar el debate en las reuniones del clan. Después de todo, algunos toreador parecen positivamente alérgicos a hacer las cosas. La otra función de un azote es sustituir al primogénito cuando éste se encuentra en el extranjero, ya que les encanta viajar. Muchos príncipes prefieren nombrar senescales a los toreador. Al fin y al cabo, la mayoría de los príncipes quieren un senescal que esté al tanto de los últimos rumores, que sepa lo que pasa en todas partes y que no quiera sustituirle. De ese modo, el senescal tiene motivos para proteger al príncipe y no traicionarlo. Se parece mucho a lo que es un toreador, o al menos a la imagen pública que dan. Además, muchas de las responsabilidades del senescal, que otros vástagos deploran, ser un punto de contacto para otros vástagos, actuar como centro de intercambio de información y realizar otras tareas de secretaría, les resulta muy útiles a los toreador. Más de un toreador ambicioso incluso ha aprovechado esta reputación para hacer exactamente lo que el príncipe esperaba evitar al elegirlo: traicionarlo y ocupar su lugar. Los toreador son unos cotillas chismosos, consumados. Si esto los convierte en arpías, un cargo dentro de la camarilla, que así sea.
ciertamente tienen sus influencias en la escena social local y en el paso de las noticias. Rara vez son nombrados en una posición tan extraña. Los demás simplemente los llaman arpías en cuanto se dan cuenta de la influencia que tienen dentro del elicio y de la secta. Por otro lado, se pueda creer o no, existen sheriff toreador. Puede que no los elijan por la fuerza o destreza con las armas, pero son muchos los que tienen fuerza y saben qué hacer con un arma. Además, las habilidades sociales son mucho más útiles para los sheriffs de lo que podría pensarse. Los contactos suficientes y la capacidad de pedir favores pueden ser mucho más útiles que la fuerza física cuando se intenta llevar a alguien ante el príncipe. Y la capacidad de elegir buenos ayudantes y de entender la estrategia. Uno o dos estrategas han sido incluso abrazados con la teoría de que la estrategia militar puede ser un arte. Son tan valiosas en tiempos de guerra como la buena puntería. Se supone que los sheriff también deben vigilar las brechas de la mascarada, y eso es algo en lo que los toreadores son muy buenos. Además, 9/10 partes de la investigación es hablar con la gente. Muy pocos toreadores ocupan el puesto de azote. ¿Quién quiere pasarse las noches cazando pobres neonatos abrazados sin permiso cuando podrían estar haciendo algo menos odioso y más sano en su lugar? El asesinato rara vez está de moda, aseguran muchos de ellos. Las ventajas de no estar al mando. Una vez más, la imagen que proyectan los toreadores, a veces intencionalmente, a veces no, es a la vez una bendición y una maldición. Puede facilitar que uno lleve sus asuntos sin llamar la atención, algo que muchos toreadores prefieren. Sin embargo, algunos de los integrantes del clan tienen ambición y algunos desean el poder, y estos toreadores a menudo se sienten frustrados por esa imagen que dan. Sin embargo, son minoría. Por no mencionar que el tipo de toreador que desea el poder no es necesariamente el vástago que quieren que los representen el resto de los toreadores. La mayoría de ellos prefieren influir en los acontecimientos sin ser el tipo de la silla con el gran cartel sobre la cabeza. Menos enemigos tienen como objetivo a los consejeros que al príncipe. Por eso, cuando el príncipe tristemente desaparece y otro toma las riendas, los toreadores se quedan donde están porque son lo bastante listos como para cultivar contactos con vástagos distintos del príncipe. Sus influencias perduran, la del príncipe no. El Sabbat y los toreadores antitribu. La mayoría de los toreadores mantienen una distancia más que prudencial entre ellos y el Sabbat. La actitud del Sabbat de que los mortales son solo ganado y poco más es totalmente opuesto a la visión de los propios toreadores. Los toreadores están mal equipados para manejar las tácticas de los Sabbat. La sutileza y la elegancia pueden ayudar contra algunos Sabbat, como los La Sombra, pero no sirven de nada contra bandas itinerantes que se vuelven locas en cuanto ven al otro equipo. Los contactos pueden ayudarlos a averiguar cuándo llegan los Sabbat a la ciudad. No es que se necesiten muchos contactos para ir a la comisaría y leer el boletín que describe el cadáver sin sangre. Pero dado que los Sabbat ven a los mortales como ganado, los contactos ayudan a los toreadores mucho más allá de eso. Sobre todo porque, como les preocupa en general los mortales, y no solo por su vitae, rara vez los toreadores están dispuestos a utilizarlos como forraje mientras escapan por la puerta de atrás. A menos, claro, que esto, digamos, no haya otra opción.
Los antitribu-toreador son un misterio para los toreador leales, digámosle. El concepto de un toreador dispuesto a ver a los mortales como lo hace el Sabbat es difícil. De acuerdo, algunos de los toreador ancianos o aquellos toreador que se han quemado, que ya están hastiados, como ya nombramos, pueden ser así de vez en cuando. Pero en masa, en grandes números, jamás. Es totalmente contrario a lo que son los toreador. Alguien propuso una vez la idea de que los toreador del Sabbat son como son porque han perdido su conexión con la humanidad y solo les atrae lo que es feo, terrible o defectuoso. Ven lo horrible como encantador, lo monstruoso como bello y lo espantoso como orgásmico. Algunos toreador intentan no pensar demasiado en esta teoría, no porque no tenga sentido, sino porque tiene demasiado sentido. Los toreador y el poder. Ambos tienen una especie de trato como amantes. Se acoplan de manera salvaje y apasionada, se pelean, se separan y se vuelven a juntar. El poder temporal siempre fue más para los Ventru que para los toreador, pero ciertamente algunos toreador lo desean y son muy buenos para conseguirlo. El clan, en su conjunto, no muestra ningún movimiento hacia la consolidación de tan vago y dudoso poder, entre comillas. Es más bien un efecto secundario de lo que son. Aunque no todos los toreador buscan influir en los aspectos políticos de la sociedad de los condenados, ni siquiera la mayoría de los toreador, los que buscan esto suelen ser más hábiles a la hora de adquirirlo. La política. Algunos integrantes del clan dirían que los toreador no aprecian las sutilezas de la política. Es una pequeña parte de lo que hacen los mortales en general, aunque ciertamente engendra algunas de las emociones más fuertes. Tal vez sean esas emociones las que hacen que algunos toreador aprecien la política y se metan tanto en ella. La política tiene su mano sucia en muchos asuntos: la educación, la religión, los negocios y sí, el desarrollo cultural. Desde la política se puede bucear en muchos otros sectores. Se pueden enumerar las razones por las que tan pocos toreadores exploran esta posibilidad. Son ingenieros sociales, no directores de campaña. Para eso están los Ventru, aseguran. Cuando un toreador quiere hacer algo, es más probable que chantajee a un político, soborne a un funcionario escolar o seduzca a un líder religioso, antes que confiar en el gran mundo de la política. Es cierto aún así que algunos toreador ven la política como un arte en sí misma, pero la mayoría son toreador frustrados con las grandes tendencias de la sociedad o saturados por el inevitable dolor de tratar con mortales. Como se ha comentado antes, tienden a delegar, piden favores, emplean a gente, los voluntarios y los inocentes, para impulsar las políticas que favorece el clan. El cainita en el trono suele estar demasiado ocupado saludando y defendiéndose de los ataques políticos como para hacer ninguna contribución social. Algunos toreador preparan a los mortales para el poder y les ayudan en su ascenso en lugar de limitarse a intimidar a los funcionarios como hacen los Ventru. Ciertamente, cualquiera que confíe en los dones de Caín para conseguir lo que quiere, solo se está buscando problemas. Además, tiene muy poco estilo, imponen los toreador. Es más probable que los toreador participen en consejos artísticos y grupos de interés comunitarios que en puestos gubernamentales más visibles. Comercio, religión, educación y organizaciones sin ánimo de lucro.
mientras que los Ventru tienen un buen control sobre la parte corporativa de los medios de comunicación. Los Toreador tienen sus dedos sobre los actores, actrices y periodistas. Puede que no consigan que se financien o eliminen programas con un movimiento de mano, pero pueden influir en aquellos actores que actúan como portavoces de empresas, una práctica que se da cada vez más a menudo en las noches modernas. También conocen a periodistas y columnistas que pueden sesgar sus historias para ayudar a la causa del clan. Cuando los Ventru poseen acciones en editoriales, los Toreador tienen cierta influencia sobre los autores. La religión es un tema interesante. Se sabe que los Toreador carismáticos han iniciado cultos de todo tipo o se han colado en religiones más tradicionales. Esta última práctica es un juego peligroso. Los mortales pueden ser muy apasionados con su fe. Esto es bueno y malo a la vez, como ya ha quedado demostrado en tiempos de la Inquisición. Las sectas son más fáciles de dominar, pero es más probable que llamen la atención de padres preocupados, del gobierno o de las fuerzas policiales locales. El sector comercial es, como los medios de comunicación, más territorio de los Ventru. Pero aunque los Ventru les interesen las grandes empresas, a menudo los Toreador se cuelan en sus narices con las más pequeñas. No ven a las pequeñas empresas como un desafío para ellos, así que ignoran a los Toreador. Además, si mantienen a las pequeñas empresas, sus gigantes parecen menos monopolios, aunque lo sean, y así evaden al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio. A veces incluso los Ventru ayudan a los Toreador a escondidas, siempre que los Toreador den testimonio de sus prácticas comerciales eminentemente justas. Las startups les resultan a los Toreador especialmente útiles. Financian la empresa de alguien, quizá le ayudan a tener éxito pidiéndole favores, le inyectan dinero o le ponen en contacto con clientes y luego se encargan de que se venda una vez que ha crecido lo suficiente como para hacerse notar. Es una forma estupenda de obtener beneficios y mantenerse en la brecha sin enojar a demasiada gente. También es una forma maravillosa de hacer más contactos comerciales. Hoy en día, la mayoría de las empresas de capital riesgo se niegan a financiar nada por menos de $5 millones. Así que los Toreador se encargan de muchos de los pequeños proyectos que se quedan en el tintero. Además, muchos Toreador no tienen la capacidad de atención para manejar una gran empresa. La mayoría de los Toreador entienden que cultivar un negocio contribuye a la sociedad y disfrutan viendo a los jóvenes empresarios a los que financian. Las organizaciones sin ánimo de lucro son otro ámbito, a menudo ignorado, en el que los Toreador a veces ejercen su oficio. A muchos ricos y famosos les gusta regalar su dinero. Algunos lo hacen porque les hace sentir bien. Muchos más lo hacen porque les hace quedar bien. Pero por las razones que sea, les hace buscar las organizaciones sin ánimo de lucro. Todo lo que necesita un Toreador es un buen discurso de ventas y un proyecto aparentemente valioso. Y puede irse con millones y el número de teléfono particular de una celebridad preocupada. Si realmente se preocupa un Toreador por la gente, puede que incluso le asegure de que ese dinero sirva para algo. Si no, bueno, hay todo tipo de formas de asegurarse la parte. Incluso puede un Toreador utilizar su organización sin ánimo de lucro para financiar algunas de esas pequeñas empresas contratándoles trabajo. A veces, los carismáticos Toreador se unen a Ventrus, expertos en negocios, para llevar a cabo este tipo de planes. La educación es una mina de oro para los Toreador.
¿Dónde mejor que en el ambiente relajado de una universidad para localizar artistas en ciernes, animar a los que tienen talento y enviar a los incompetentes lloriqueando a casa? Muchos estudiantes atribuyen su crecimiento al estímulo de un profesor o mentor. Algunos historiadores prefieren dedicar su tiempo a explotar el talento que antes pasaba desapercibido en el ganado de más edad que regresan para obtener un título tardío. Algunos de estos historiadores dicen que nunca tratarían con alumnos de edad universitaria, que esos niños no tienen el tipo de experiencia y disciplina de los alumnos que regresan. Otros historiadores dicen que los estudiantes mayores no tienen el fuego, la energía o la visión necesaria para hacer una contribución que merezca la pena. Al fin y al cabo, los campus están llenos de radicales en ciernes, muchos de los cuales no pueden distinguirse unos de otros. Algunos pocos historiadores se han implicado en la educación a un nivel más temprano, en el instituto o incluso en la escuela primaria. Esto es más problemático, ya que las escuelas de este nivel rara vez tienen programas nocturnos. Muchos estudiantes que se especializan en literatura, lenguas extranjeras, arte u otras disciplinas blandas, entre comillas, en la universidad, acaban trabajando de camareros o volteando hamburguesas. Los que cultivan algún talento no relacionado, como la programación, pueden acabar teniendo trabajos decentes, pero no están haciendo lo que estaban destinados a hacer. Se dice que las empresas tecnológicas a menudo prefieren contratar a estudiantes no informáticos de las grandes escuelas de ingeniería. Estos estudiantes no tienen ideas preexistentes de cómo se hace todo y pueden ser formados para hacerlo a la manera de la empresa con más facilidad. Así, los licenciados en historia se convierten en administradores de sistemas. Los escritores acaban programando. Es maravilloso desde un punto de vista financiero. Las empresas tecnológicas pagan más de lo que esos licenciados habrían ganado de otro modo. Pero desde un punto de vista es una tragedia. Un alma muy creativa y emprendedora ha sido apartada de su talento. Pensaba que tendría tiempo libre para dedicarse a escribir, pero ahora trabaja 60 horas semanales para pagar las facturas. Por eso, uno de los objetivos de los historiadores en las universidades es convencer a los estudiantes de que pueden ganarse la vida decentemente como algo distinto a empleados de una empresa. Si tienen el dinero, quizá actúen los historiadores como mecenas de los mejores. Es una batalla constante, pero merece la pena, aseguran, por los que salvan. Estereotipos. Asamitas, bárbaros empapados de sangre. Bruja. Se puede alimentar un fuego, pero si no se lo atiende puede destruir lo que una vez calentó. Gangrel. La bella y la bestia, solo sin la complicación de la bella. Compadécete de ellos. Giovanni. ¿Qué es más empalagoso, sus sonrisas o su pelo? La sombra. Si yo tuviera la pinta que tienen ellos, también me escondería en la oscuridad. Malkavian. El tedio de todo. Nosferatu. Son una gran prueba de que la marca de Caín es una enfermedad. Rapnos. Existen dos tipos de estas criaturas, los desagradables y los ausentes. Seguidores de Set. Los gusanos crían en sus viles huellas. Trémere. ¿No se suponía que se convertirían en calabazas a medianoche? Timitze. El que culpa a sus herramientas es un mal artista
pero es la única respuesta concebible en su caso. Ventru, porque los hermanos mayores son siempre semejantes a buzones corpulentos. Caitif, la peor clase de pescado, siempre es la que se alimenta del fango. Camarilla, esta casa necesita una buena limpieza. Sabat, tan maravillosa pasión desperdiciada en tan cobarde demencia. Anarquistas, solo el gobernante mezquino ignora que hay causas mayores que él mismo. Vampiros notables. Alexandria. Se cree que Alexandria es un toreador de quinta generación que controla diversos casinos en los países de Chile y Argentina. Es también príncipe de la ciudad de Buenos Aires, una toreadora extremadamente bella. Controla la mayoría de las actividades de la camarilla en Argentina. Una vez, en el Nuevo Mundo, acompañó a la expedición de Pizarro. Se sabe que tuvo disputas con Helena, otra anciana toreador que viajó a América más o menos al mismo tiempo. Algunos de los toreadores más viejos sostienen que Alexandria es en realidad Calisti y Calisto. Alexandria no es la toreador típica. Aparte de su apretada agenda, es posiblemente la mejor ladrona de obras de arte que haya existido jamás. Ha robado muchas de las más grandes obras maestras, sustituyéndolas con falsificaciones indetectables. Figura en la lista de los más buscados de otros príncipes con el nombre de Ludwig Rojo. Es la propietaria de una de las mayores colecciones privadas de obras de arte. Derrick Ziel. El vástago conocido como Derrick Ziel es una estrella del porno y el propietario de la compañía de videos que producen sus películas. Ziel es además una figura importante en el tráfico de esclavos y hay quien dice que tiene cultos dedicados a él en todos los rincones del mundo. Bandas de poderosos anarquistas le rodean y evitan que otros vampiros le molesten. Nadie conoce la verdadera identidad de Ziel. Muchos creen que es un toreador increíblemente anciano, pero muy pocos le han visto en persona. Un taumaturgo afirma que Ziel es un toreador de cuarta generación. Hay leyendas acerca de un toreador llamado Iontius, que fue abrazado en la antigua Grecia. De alguna forma, Iontius adquirió la facultad de alimentarse de sus víctimas a través del sexo, más que por los medios vampíricos habituales. Algunos creen que el subtexto sexual del mito del vampiro se debe a él. Se supone que Iontius no usó nunca su verdadero nombre, pero ha sido detectado en diversos periodos históricos. Mantuvo un amante del clan Giovanni durante siglos. Actuó como uno de los principales líderes de la lucha contra la Inquisición y se infiltró en el Sabbat, traicionando a la secta más tarde. Si el Sabbat tuviese pruebas de que Ziel es Iontius, convocaría una partida de guerra contra él de forma inmediata. Particularidades: Nephilim y Volguirrié. Existen una suerte de líneas de sangre que parten de los Toreador. En sí, no son subclanes alternativos, más bien son variantes de los propios Toreador.
El primero, los Nefilim. Eran en parte linaje y en parte un culto que veneraba al caído Matusalén Miguel como una encarnación del arcángel del mismo nombre. Desde su muerte, a la que se refieren como su ascensión, esperan a alguien que pueda heredar su divinidad. La línea fue fundada por dos chiquillos supervivientes de Miguel, Paul Batalus y Paucouranais. La pareja ideó un rito que podría purificar a otro historiador para su eventual deificación, bautizándolos como chiquillos de Miguel en espíritu, sino literalmente. A estos Nefilim se les infundió un anhelo por el difunto Matusalén que incluso reemplazó la maldición de su clan y resultó en el desarrollo de El Camino del Ángel. Los Nefilim realizaban un rito en el que se alimentaban a los iniciados con la sangre de los ancianos, haciéndolos más hermosos que antes. Atentos con este dato. Esto amplió la membresía a esta facción a aquellos de otros clanes, especialmente a los Nosferatu. Por otro lado, tenemos un linaje secreto de Toreadors antitribu, los oscuramente hermosos Volguirrié. Eran expertos en la búsqueda más siniestra del arte, empleando vicisitud para producir obras retorcidas y horribles de belleza repugnante. Como parte de un acuerdo secreto, recientemente se ha permitido a los Volguirrié reintegrarse a los Toreador de la Camarilla, después de haber desertado del Sabbat. El hastiado cuerpo principal del clan Toreador obtuvo siglos de artes oscuras para disfrutar, así como acceso a una disciplina poco común entre la camarilla, mientras que los Volguerrié recibieron nombres y linajes falsos para ocultar sus verdaderos orígenes a los otros clanes de la secta. Los Volguerrié tienen las mismas disciplinas del clan Toreador principal, pero pueden adquirir la información y la habilidad de vicisitud sin necesidad de un maestro. La Bella y la Bestia. Hay un mito muy adecuado para los más hermosos y los más repugnantes de los vástagos. Mientras vagaba por los jardines de la ciudad, la bella Arikel, o Ishtar, dependiendo la versión que más les guste, se encontró con Nosferatu, otro vampiro un poco mayor que ella. Era el ser más hermoso que Arikel había visto nunca y ambos quedaron enamorados sin remedio. Empezaron a descansar juntos en sus criptas y alimentarse el uno del otro desde el crepúsculo hasta el amanecer. En poco tiempo quedaron mutuamente vinculados por sangre. Su relación continuó durante décadas, pero Arikel se dio cuenta de que la proverbial vanidad de Nosferatu era algo más que un agudo interés. Se trataba de una obsesión por esconder su mayor defecto, una cicatriz, una pequeña marca en la cara que le había hecho el propio Caín. Ni siquiera la sangre podía borrarla. Arikel empezó a preocuparse por su amante y decidió que si no podía ayudarle a deshacerse de aquella marca, le ayudaría a aceptarla. Una noche, poco después de salir de su tumba, le dijo a Nosferatu que no debía preocuparse por aquella pequeña imperfección. Le aseguró que podía aceptar su belleza a pesar de aquel defecto. Nosferatu cayó en un estado de rabia que ni siquiera la sangre de una docena de jóvenes mortales pudo aplacar. Ella intentó detener su frenesí, pero no pudo. Nosferatu huyó, avergonzado de la ciudad, y se sumió en una profunda depresión, no por los crímenes cometidos, sino porque ya no era la criatura más hermosa del mundo. Su secreto había sido desvelado. Nosferatu se mutiló la cara. Si no podía ser el más hermoso, sería el más horrible.
Debido a su vínculo de sangre con Arikel, no pudo forzarse a acabar con ella, pues la amaba. Sin embargo, la atormentó, y con ella a su progenie durante mucho tiempo. Arikel no hizo nada en contra suya, y su compasión solo consiguió extremar todavía más la inseguridad de Nosferatu, quien la expresaba mediante la destrucción y la maldad. Supuestamente, Arikel se encontró por última vez con Nosferatu en Roma durante el siglo II. Llegaron a un acuerdo y rompieron su vínculo mutuo de alguna forma misteriosa y desconocida. Después se separaron sin despedidas ni perdones. Aunque ya no estaban vinculados, algunos afirman que aún se amaban profundamente y en secreto. Quizá esto sea un cuento, quizás no. Y ahí pasaban nomás los toreador, los refinados y un poquito pervertidos vampiros de la camarilla. Y procedemos, como es habitual y costumbre, con los mensajes que claramente con tanto tiempo de silencio en la voz se han acumulado de manera colosal. No voy a poder leerlos todos, pero voy a tratar de hacer lo posible. Es decir, leerlos los leí todos. A día de hoy estamos a 4 de octubre y están todos leídos, pero a la hora de plasmarlos en el programa quizá me falten unos cuantos. Comienzo de adelante para atrás con Mauricio Zamora, que me pregunta dónde puede conseguir el libro de Mundo de Tinieblas, el segunda edición. La verdad es que no estoy imposibilitado de poder darte fuentes, pero te digo que se encuentra. Mundo de Tinieblas, segunda edición, o Manual de Mundo de Tinieblas, segunda edición, y vas a llegar a lugares donde poder hacerte con su versión, por supuesto, digital. Insisto, lamento no poder dar por ahí nombre y apellido de lugares por cuestiones, usted ya me entiende, ¿no? Formamos todos los que integramos este espacio como otros de una suerte de resistencia. Y podríamos meternos en algún problema. Así que es la única recomendación que te doy, Mauricio, y te lo recomiendo el libro porque la verdad está bastante interesante. Procedo entonces con Marcos Mourino, que me dice: ahora Edad Oscura, porfa, please, ya. Tengo muchas ganas, Marcos, pero la verdad es que todavía faltan unos cuantos temas. Tenemos las líneas de sangre, tenemos las sectas, tenemos los que plantean también un poco los mecenas, ¿no? Que hacen su sacrificio para que se continúe haciendo el contenido y bueno, inexpugnablemente tienen un poco de prioridad. Pero sí va a ser tratado. Las edades, hablemos así porque son varias líneas y cada una tiene algo que contar, la verdad es que van a estar en su debido tiempo. Muchas gracias tanto a Mauricio como a Marcos por sus mensajes. Procedo con César Daniel Ortega, que me escribe: ¿cuál es ese espacio Angan para escuchar tu voz hablando de tan sombrío universo? Se refiere al de Warhammer 40k. Me he sentido tentado, pero hay quienes ya lo hacen. Quizá en algún momento me dé el gusto, pero César, va a ser, creo que a día de hoy, por gusto mío de hacerlo y tuyo de escucharlo, porque no me parece algo que, digamos, vaya por ahí a hacer tanta falta. Hay espacios españoles y latinos encima ahora que me ponen muy contento en lo personal porque amo el mundo de Warhammer Fantasy como 40k y la verdad es que lo hacen muy bien, muy muy bien. Sigo varios espacios en distintas plataformas y no me canso. Con lo cual no sé, por ahí lo haría, pero lo haría porque tengo ganas de hacerlo. Tengo por gusto, despuntar el gusto nomás. Así que bueno, y gracias César por considerar que mi voz está en las condiciones o a la altura para tratar el tema. Muchísimas gracias. Dicho sea de paso, quiero comentarte que leí
distintas posibilidades o elementos que has planteado en distintos videos. Me parecen muy interesantes. Creo que inclusive para ser jugado. Por ejemplo, un decir en Rodehuesos, cuando mencionás esto de sorprenderá que cuando el nuevo mundo se esté formando, esta tribu le dé refugio a los humanos. Hay, refiriéndote a los Rodehuesos, hay varios planteos que has hecho que me interesan enormemente, como incluso, insisto, para ser jugados, no solamente contados, escritos. Sería muy interesante. Y sí he pensado muchas veces, ahora que mencioné este otro mensaje tuyo, en el después, en el after, digamos, ¿no? El después de un apocalipsis. Que si bien el planteo original es que no haya más nada o quede poca cosa, bueno, ya sabemos, ¿no? La última palabra la tiene el narrador y los jugadores. Muchas gracias, César, por tus mensajes. Prosigo con Johan Fausto, que le quiero agradecer enormemente. Me escribe sobre el video Fianna. Dice que está muy bien. Perdonen, estoy un poco perjudicado de la voz. Me dice que está muy bueno el video, pero que si podría volver a subirlo sin la música. Estamos hablando de esos primeros programas donde estaba todavía luchando y aprendiendo con el tema de la edición de audio. Por supuesto que lo voy a resubir. Seguramente lo haga con música, pero en condiciones, Johan, para que se pueda escuchar debidamente. Porque no estás equivocado, tiene momentos que yo te diría estás insoportable. Vos fuiste un poquito más piadoso y educado, pero si me tengo que hacer la autocrítica, hay momentos de ese programa del Fianna, y ni hablemos del Colmillos Plateados. Son programas que se tienen que resubir y por supuesto que lo haré. Estoy pensando todavía si eliminar, una vez resubidos bien, debidamente en condiciones, si eliminar los originales, aún no lo sé. En todo caso me dirán ustedes si quitarlos o no, ya veremos. Muchas gracias, Johan, y sabeme que hay, y no sé si no hay algún programa más que debería hacerle el tratamiento de resubirlo, de rehacerlo, ya que estoy, porque creo que hasta se podría hacer un poquito mejor. Muchas gracias. Saúl Romero me escribe: hola Angan, oye, ¿sabes de qué trata la serie de novelas de Mundo de Tinieblas llamadas Cazador y Presa? Ahora, una pregunta que me comentaste, que subirías un short, pero aún no lo he visto. ¿Cuál es la intención de los heraldos o mensajeros? ¿Qué quieren hacer? Es decir, ¿cuál es su plan? Gracias por tu atención y, como siempre, un gusto tu canal. Gracias, Saúl. Te voy comentando que las novelas de Cazador y Presa, hasta donde recuerdo, es un tema que hace rato que no toco, estoy medio metido con otros libros, pero está protagonizado por, hasta donde recuerdo, vampiros, y hacen un poco la introducción de cazadores dentro de lo que es vampiro. Tengo entendido que también es jugable eso, en fin, que hasta alguna vez he escuchado que es recomendado para nuevos jugadores, como una cosa introductoria a vampiro. No sé si será cierto, tendré que verlo, Saúl. Después, lo que respecta a y es cierto que te lo debo, el short, explicando un poco esto. En el short lo que quería contar era juntar una serie de anécdotas, entre ellas como cuando la ciudad, si no me equivoco, es la versión espiritual de Noche, es azotada por un maelstrom. Había un Giovanni en el mundo físico, en el mundo material, escudriñando el mundo de los fantasmas, y justo ve el acontecimiento en el momento. Contempla como, si no mal recuerdo, 3 imágenes angelicales se elevan de la ciudad, mirando hacia la tierra, del lado espiritual, insisto, como juzgando de alguna manera, se elevan y se retiran. Estos salen de unos sepulcros que había en esa ciudad, que tienen una serie de características muy interesantes. Hasta donde sé y recuerdo, los heraldos lo que estarían buscando es purgar el mundo de lo sobrenatural. El tema es que hay otra anécdota muy interesante, y es cuando Lucifer se presenta ante un cura y le confiesa ciertas cuestiones.
de cómo Dios se ha ido del mundo. Alguien una vez en los comentarios lo dijo, no recuerdo qué usuario lo dijo, y estuvo muy bien la comparativa que hizo, que Dios es como el Dios de Preacher, del cómic o la serie que salió en su momento en Amazon. Es un Dios que se ha renegado de todo y se va no se sabe dónde, empieza a viajar, vamos a decirle, se retira de la creación. Y el Dios dentro de Mundo de Tinieblas es así, tiene la misma actitud. Pero antes de irse condena, por ejemplo, a Lucifer, no al abismo, a diferencia de sus hermanos rebeldes. Al contrario, lo condena a ver el mundo sin la gracia de Dios ni la protección angelical. Y por otro lado, lo insta a que limpie un poco su propia mugre, su propio desastre, evitando que los demonios se escapen del abismo y torturen o le hagan daño a la humanidad. Entonces Lucifer le va a contar al cura que el único método eficaz que encontró para dicha tarea fue corromper a la humanidad, alejarla de la fe de todo. Esto no suena. Y claro que sí, no suena al Dios emperador, o debería decir al emperador de la humanidad, negando el mundo espiritual. Una cosa así, como en Warhammer 40k, es lo que va a hacer Lucifer a través del vicio, con el afán de, alejar a los mortales de la creencia, como para blindar a la humanidad ante los intentos perniciosos de los caídos que se van escapando de la vida. Así que tenés la intención de todos hasta donde se sabe con el anecdotario y demás. Muchas gracias, Saúl, por tu comentario. Muchas gracias por el video refiriéndose a Timiche, me dice Rockenoch. Sorprendido me dejas con que los Salubri atacaron a los Timiche en su territorio ancestral. Siempre creí que únicamente fueron contra los Vali. Y no fueron los únicos. Los Ventru en algún momento hostigaron muy malamente a Vlad Tepes. Bueno, se cuenta en la historia de Timiche, y Vlad Tepes tuvo que maniobrar de tal manera que de allí nacería Drácula, la novela del escritor Bram Stoker. Así que fueron hostigados en más de una oportunidad en casa y más de una vez han tenido que maniobrar, digamos. Muchas gracias y sigo con Daemon Licaón, que me escribe en el programa dedicado a los Garras Rojas, mi tribu favorita aunque sea casi injugable. Hay que ver el tipo de partida, y sí, hay que tomarse cierto esfuerzo en crear una partida en la cual se pueda jugar un poquito más libremente y un poquito mejor. Esto de tribu injugable, como decís, y es un poco manifestación de cómo está el mundo. No es un capricho. No es que uno dice, no se puede porque no lo entiendo, no. Es una tribu vinculada a un contexto y a unas condiciones que casualmente son básicamente el punto de conflicto, ¿no, hombre lobo? Las costras, como les dicen, ¿no? Las ciudades pueblan la faz de Gaia y dejándoles cada vez menos espacio a los Garras Rojas. Y esto lleva a su vez, se manifiesta como la dificultad de poder llevar un personaje Garra Roja. Pero se puede, hay que poner un poquito de esfuerzo y se puede. No es fácil, no lo voy a negar, por esto mismo que comentamos. Muchas gracias por tu comentario, Demon. Y voy a ir finalizando y pidiéndole disculpas a todos los que me faltó leer, pero es una cantidad enorme de mensajes que tengo. Voy con J. Rualcalva, que me escribe en el programa de Timiche: para mí la vicisitud es más bien la forma como el antidiluviano del clan garantizó su inmortalidad al tener muchos cuerpos con su semilla. Yo escuché alguna vez algo parecido que me encantó y fue el clan Timiche es en parte la disciplina de vicisitud, directamente así. Y cuando uno dice, pero ¿cómo? Qué cosa extraña, qué peculiar. Hay ejemplos con los cuales hacer paralelismo y podría ser, sin contar lo que ocurre hacia las noches finales. Con lo cual,
muchos estarían de acuerdo con esa ponencia, y a lo sumo se pueden escuchar formas distintas de expresarla, pero sí. Llegando, insisto, a decir que es el clan la manifestación de la propia disciplina. Muy fuerte eso, muy para pensar. Muchísimas gracias por tu comentario. Y ahora sí, terminamos, dejamos por acá con casi 4 horas de programa. De nuevo, disculpen la demora, estos meses, cuestiones de fuerza mayor que me hicieron posponer el contenido. Y hoy, fíjense, a pesar de mi estado perjudicial, aún así, me he afanado en querer seguir trabajándolo y para subirlo lo antes posible. Muchas gracias y nos estamos viendo en la próxima, que va a ser en breve, no se preocupen. Muchas gracias. Hasta luego.